Señoras y señores, hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos el día de hoy a la definición del campeonato, listos para llevarles estos dos partidos, obviamente que están generando ya expectativas, esperando por el campeón del campeonato Apertura, listos para el partido principal, que obviamente se juega en Pedro Juan Caballero, Libertad 2 de Mayo, y Guaraní se enfrenta a el conjunto de Trinidense en el estadio Arsenio Erico. Hola Nelson, ¿cómo te va? Estoy cada día más maravillado con el estudio. Perdón que no hable de la definición del campeonato, pero cada vez se van agregando detalles. Tenemos que juntarnos más o alejarnos más. Hay que alejarse un poquito más. Así que lo ponemos por acá. Saludos para todos, saludando a todos los perros. Este es nuevo, ¿verdad? El monitor. Sí, ese sí. Qué maravilla. Realmente está cada día más lindo y todas las personas están del otro lado que han vivido el proceso de transformación de Pasión. Lo agrego, ¿por qué? Porque estamos en la definición de un campeonato más. Ayúdenme, muchachos. Creo que apertura, clausura del 23. El quinto campeonato de Pasión, ¿eh? Cierto. El quinto campeonato de Pasión. Hoy tendremos campeón sí o sí, porque ya no existe prácticamente el método de desempate, de partido extra, quiero decir. Y hoy es simple. Si Libertad pierde contra el 2 de Mayo y Guaraní gana su partido contra Trinidense, será campeón. Cualquier otra serie de resultados convertirá al Gumarelo en el nuevo campeón del fútbol paraguayo. Hola, mi querido José Barrio Salcedo, ¿cómo te va? Hola, Marquitos. Hola, Nelson. Bien. Y estoy de acuerdo con Nelson con el tema del estudio. Realmente estoy enamorado de este estudio. Es un estudio demasiado lindo y quiero enviar saludos a toda la gente del chat también, ya que está ahí prendida. ¿Ya está el chat? Sí, ya están los muchachos ahí poniendo vamos mi Guaraní querido, vamos Guaraní. Yo creo que hoy... Ahí deberíamos tener el chat, ¿eh? Sí, se va a poner, se va a poner. Sí, en breve, en instante. Tenemos lista también ya de la selección, ¿eh? No hay sorpresas. Sí. Digo que no hay sorpresas porque Arce creo que ya no estuvo luego en el combo pasado. Exacto, no estaba. Ya le había ganado el puesto Ábalos. ¿Querés que te diga algo? ¿Qué? ¿Tú sabes que yo pensé que le iban a convocar a Leguizamón antes que Redes? Ahí, bueno, retiro lo dicho. Para mí es sorpresa lo de mantenerlo a Redes de sorpresa. Sí, para mí también. No sé si por Leguizamón, porque creo que ahí estoy de acuerdo. Para mí Leguizamón está en mejor momento que Redes. Pero es sorpresivo que esté convocado. Sí, me sorprende bastante, la verdad. Señoras y señores, ya levantan las manos para poder realizar el pitazo inicial de estos dos partidos. Libertad 2 de Mayo. 2 de Mayo, Libertad y Trinidense Guaraní. Ya arranca el partido. Ya se mueve la pelotita en el Arsenio Erico y también en el Río Parapetí. Definición del campeonato a través de Pasión Estudio. Vamos a estar llevándoles los dos encuentros cuando haya alguna clara por alguno de los dos partidos. Mientras ya estamos viendo a Mendoza. Mendoza que descarga por el medio. Trinidense con el contacto. Ya... primordial, metió el taconazo, pasó muy bien y va con todo. Triqui cruza la pelota. Saca Vargas con tranquilidad y con seguridad. Sorpresivo, Trinidense. Qué nivelazo el que viene atravesando Camacho, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que Camacho va a estirar la carrera hasta alcanzarlo al Sasá. A mí me parece que tiene la mente puesta en convertirse en el máximo goleador. Creo que le faltan 22 goles. Es mucho igual, ¿eh? Es mucho. Es mucho para un equipo, con todo el respeto, como Triqui. Llegar a esa cifra de goles es son por lo menos 2 años, ¿eh? Lateral Aquino, arriba Guaraní, el conjunto aurinegro, buena pelota arriba, se mueve ya moviendo las piezas, Chiquiarse. La pelota es de la Cruz que la deja por el costado izquierdo para Stephen Díaz. La captura Stephen con pierna derecha, habilita Álvarez, ex-Luke, que toca Álvarez, la deja para Mendoza. Mendoza que adelante por el costado izquierdo. Camacho, qué bien. No, impresionante lo de Camacho. Camacho pisando en una baldosa. Sigue Camacho, pasa de 1, de 2, pasó de Alcides, pero no pudo pasar de Aquino. Aquino que ya domina la pelota y toca el medio. Arriba Guaraní con intensidad buscando la presencia del señor Ramírez. Saca de la portería, mejor dicho. El portero de Trinidense. Obviamente, Víctor Zamudio, histórico, experimentado portero. Ahí va dominando Triqui. Por el otro lado, estamos viendo el control de Ángel Martínez. Che, qué tocada está la cancha de 2 de Mayo, ¿eh? Sí. Está feísima. Sí. Fea. Muy fea. Está muy fea. ¿Vos sabés que está la posibilidad de campeón Libertad? Va a ser el segundo campeonato consecutivo que se da la vuelta en Pedro Juan. Cierto. Olimpia fue campeón en Pedro Juan también. Clausura no 2024. Ganando. Empató, ¿verdad? Empató contra el 2 de Mayo. Y tenía la camiseta naranja. Detalle estadístico. Libertad también con la tercera en este caso. Sí. Atención que vaya hilvanando pases Guaraní. Este es Agustín Mansur. ¿Viste el partido Olimpia? No. Yo sí.
He visto que algunos madrugaron a las 10. Bueno, si vos le llamás madrugada a las 10, estoy Bueno, genuinamente preocupado. Yo ¿no? te digo No, algo. digo. Yo los domingos, yo no duermo hasta las 12, sí o sí. Yo no les voy a mentir. Vi los últimos 10 minutos y solamente vi la polémica del ¿Querés penal que te diga del algo? penal que no le cobraron a Olimpia. No te perdiste de nada. Fue realmente un partido muy difícil, Tampoco vi cerro ayer, ¿eh? Tampoco vi cerro. Uy, cabezazo espectacular. 6-1. De 2 de mayo, 6-1. Sergio Vareiro. Epa, llegó 2 de mayo, cabezazo. Ya aseguró, estaba adelantado, ¿eh? Sí, estaba adelantado. Para vos fue penal lo de... ¿En la jugada Olimpia? Claro. Sí. Stephen Díaz a la carga, se va Trinidense, atención con esto, encarando 1-2, Vargas Epa. que lo baja, no hay No, falta. Siga, dice Derlis Benítez, se mete la puja también Elisa Álvarez. Hay falta contra el hombre de Guaraní, pelota parada para el ¿Qué dice equipo chat? ¿Qué aurinegro. dice el chat sobre eso? Che, Oliveira se enojó hoy, ¿será? Sí, porque le dio Oliveira. Está podrido que no digan bien su Nico que apellido. se despertó para ver al club de... Claro que sí, estaba viendo, muchacho. Me gustó mucho el partido de Grant. Yo ayer vi una película, Lástima lo de Argüello. le recomiendo al chat. La Viuda Negra, La viuda negra. en Netflix. Perfecto. Vos sabés que yo empecé eso a las 12 de la noche y dije, bueno, está bien. Voy a ver un ratito y duermo. Muy buena película, chat. Yo vi Recomendada. ¿Qué viste? Pero el Stitch. Pero Bien. vi de vuelta el dibujito. Ah, el dibujito. Claro. Buenísimo. Bien, clásico. te felicito. Hay salida de Guaraní, levanta Gustavo Vargas, buscando arriba un referente que es Aguilar. Pelota para Trinidense. Hay presión de Ramírez. Le explicamos al chat que estamos con los colores de Guaraní por una cuestión de que, obviamente, La Guaraní marca. trabaja con Pilsen. Exactamente. Entonces, estamos con eso. Pero estamos, obviamente, a nivel transmisión profesional con los dos partidos. Exactamente. Porque 2 de mayo y Libertad están empatando todavía en el Río para Pití. Si Libertad es campeón, ¿se puede cambiar el fondo al clásico o eso es imposible? No, dice Dan. Bueno, hace de cuenta que no te pedí nada, Adam, ¿sí? Te pido 1000 disculpas. Hay 4 minutos. El maleducado fui yo que lo pregunté al aire. Exactamente. Pero cosas que pasan. Producción en vivo. La repetición del ñoca de... Y acá, mira. Uf. Ah, no, fue doble. Sí, ¿eh? Doble. Ah, Stephen no, Díaz. más laburo. Y acá viajó tan. Más Uy. laburo que la SAP. Barras. Ah, no. Para el pase. Era el pase de chilena. No, Camacho se está, Pisa Camacho. está jugando su partido. Camacho juega muy parecido a mí. ¿Tenés cosas de Camacho o Camacho tiene Tenemos cosas de el mismo vos? talento, zurdos, lentos, goleadores. Mismas características Mismas entonces. características, sí. Salida de No, Trinidense. es que no miento. Tenemos características similares. La única diferencia entre él y yo es que él es multimillonario. Exactamente. Exactamente. Que uno llegó a primera, nada más. Ahí va jugando. Yo en la escuela de fútbol Monito González ya colgué los botines. No. Por el otro lado, vamos viendo. Pregunto si de por ahí hay alguno de los muchachos que alguna vez haya entrado a la escuela de fútbol del Monito González, ¿eh? Está en Ciudad del ¿Habrá alguno? Pelota que va llegando. Tranquilidad en el arco de 2 de mayo. Saliendo el equipo de Palau. ¿Por qué canal está transmitiendo el partido, Marcos? Por Tigo Sports, obviamente, el canal del fútbol. Avanza Guaraní. Ahí cortando muy bien la pelota. Néstor Camacho. Néstor Abraham. Toca al medio. Pensé que iba a decir, tío, eso. No. Decilo. Ese programa. Está Alcides. Benítez la toca para Mansur. Participa Martínez. Estamos viendo ahora la salida de Guaraní. Si tengo la Cantero. oportunidad de llevar a los dos jugadores de Guaraní a Olimpia, sería a Alcides Benítez y a Mansur. Alcides Benítez y Mansur. Sí. Ahí va. Si yo fuera técnico, ficho a Mansur. Va tocando la Y pelota Guaraní. Sí. Me gusta Tutu Vargas. Vargas es un Buen central, central. otro nivel. Está en otro nivel. Y Pero- es más, tiene 23 años. Pero Mansur, sí, me encanta. Mansur y Out. Vargas, ¿qué decís, Coque? Encima Mansur, particularmente, tengo el concepto de tipazo porque compartimos con él y fue increíble. En el estudio viejo. Exacto. ¿Te gusta eso? Claro, estudio viejo. Mansur y Vargas, ¿qué decís, Coque? Y mira, yo te digo, a mí me gusta mucho Alcides. Alcides Benítez es Alcides muy Benítez. rápido. Y si, bueno, vos lo decís en clave Olimpia. En clave Olimpia porque y te nos falta puede- lateral. Y te puede jugar de 2 y de 8.
Sí, por eso. Me parece, no es descabellado tampoco lo que dice Coque. Saliendo 2 de mayo de la presión de Libertad, está empatada la cosa en el río para Petit. Salió la info que capaz está cerca de Peñarol, ¿eh? ¿Qué opinás, Coque? También. Estamos negociando, tranquilo. Pero vos sabés que... Pero con los perros estamos. Vos sabés que hablando en serio, estuve leyendo de que lo de Lisandro va a depender mucho si Olimpia trae o no un central. Sí. O sea todavía no está cerrada la cuestión. Que lo claro, que en cambio, o sea, hoy Olveira dijo, jodido porque hay muchos compañeros que ayer fueron comunicados que no siguen. Uy. Claro, eso lo dijo Olveira. Pelota para Triniense, hay peligro porque Néstor Abraham y Lucho de la Cruz están detrás del esférico. En la barrera, Agustín Mansur y Diego Fernández. Colocados y ajustados ya ahora por Ramírez. Viene la pelota arriba de Néstor Abraham. Se lanzó por ese balón en esa Benítez. Hay córner para Triqui. Hay córner para Triniense. Mientras tanto, Libertad va al ataque con Iván Franco. Pide Lorenzo Melgarejo. Pelota que va ingresando al área. Tranquilidad para Ángel Martínez, el portero de 2 de mayo. Fabián Balbuena está libre. Dice ahí el chat, Tiro de esquina para Triniense. 8 minutos. Después de esta pelota parada desarrollo lo que pienso sobre el caso de Balbuena. Vendrá la pelota al área. Atención, primer palo. Uy. Y está arquero. El portero ya se encarga, Rodríguez, de decirle que no a Trinidense. Se metió y candadeó esas pelotas que iba con peligro. Primer palo. Ya hay salida. Con tranquilidad para Guaraní. Qué tapadón, qué tapadón. Yo te digo algo, Fabián Balbuena debería ser un fichaje prioritario para los 3. O sea, los 3 deberían ponerse ya en contacto con él. Sí o sí. Él tiene afinidad con Libertad porque ha jugado ahí. Tiene una famosa entrevista antes de jugar en Libertad donde habló de su cariño con Olimpia y Cerro Porteño puede... O sea, y lo que ha demostrado es que es un profesional de la Gran 7. A mí me parece que es una obligación para los 3 buscarlo a Fabián Balbuena. Y ya dependerá de Fabián si quiere jugar en Paraguay en la previa de un año mundialista. Pero me parece... Recuerda que yo siempre le decía en broma que si Olimpia iba al Mundial de Clubes tenía que buscar a Fabián. Y nosotros cuando eso ya comentábamos que Fabián quedaba libre en junio. Al final no ha renovado. Igual, si yo fuera Fabián Balbuena me iría a Brasil. Obviamente. Para estar en una liga competitiva fuerte. Porque Fabián que sabe... sea vista. No, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Fabián, dentro de todo, él no tiene su puesto asegurado como titular. Él es uno de los capitanes, pero él tiene que pelear el puesto con Gustavo. Con los Gustavo, en realidad. Gustavo Velázquez y Gustavo Gómez. Claro, Gustavo Velázquez. Hoy en día, la saga central titular de Paraguay, ¿cuál es? Es Gómez Alderete. Gómez, claro. Claro, y Junior como lateral izquierdo. O sea, Fabián no puede. Y además yo te voy a decir algo. Guau, que no le va a hacer dudar a unos cuantos el ver el tema de Gatito. Claro. Claro, o sea, ahí hay 2 opciones. O venís acá al fútbol paraguayo y sos Gustavo Velázquez, o sos Gatito. Ese es el tema. Esa es la realidad. Sí. Porque no teníamos el presente de los jugadores justamente que ahora están por nuestro país, como el caso de Gustavo Velázquez, de Gatito. Exacto. Y lo dejaron como expuestos. Ayer vi lo más parecido al juego de Nelson en Fútbol 7. Dembélé lo replicó, pero no tan bien. Ahí está. Yo quiero- Atención, que ataca Trinidense. Disculpame, Coque, ¿se va la pelota? Decí. Bueno, quiero que describan con una sola palabra la final de ayer. No sé con una palabra, pero lo de ayer no fue una final. Fue un famoso partido de pretemporada en Houston, en julio, donde un equipo puso titulares y otro equipo puso 8 juveniles. Sí. O sea, así fue el nivel futbolístico. A mí me decepcionó el Inter, pero yo al Inter no le puedo decir nada. A mí soy la persona más feliz del mundo. Claro. Yo al Inter pleitesía. No, pero broma aparte. Quiero decir algo, ¿eh? Capaz hasta va a sonar hater. ¿Qué Champions regaló el Barça? ¿Qué Champions que regaló el Totalmente. Barça? ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque no es normal que en una misma Champions el Bayern, Real Madrid y el City estén bajen. desaparecidos en combate. O sea, el Bayern se fue en cuartos, Sí. el Real Madrid se fue en cuartos y el City se fue en preoctavos, amigos. O sea, póngase a pensar una Champions donde el Real Madrid no compite, donde el Bayern Múnich no compite,
donde el Atlético, que suele ser un dolor de huevos para el Barça por sobre todo, no compite. O sea, literalmente los únicos dos equipos que futbolísticamente eran muy superiores al resto, lo que se llevó... Bueno, te agrego otro detalle. El Liverpool. Sí. Cierto. O sea, pónganse a pensar, muchachos, la Champions que perdió el Barça. ¿Y se acuerdan otro candidato? Atención que ataca Guaraní, ahora va Qué la bien. carga el indio, atención, ingresó al área, cruzó y está, le quedó, a ver Diego Fernández se coloca, le pega Diego, no frena, ay, se era la engolosinó primera. Fernández, era para pegarle, era el primero de Guaraní, la desaprovecha el India. O sea, fíjate, una Champions donde el Liverpool se eliminó en octavos, una Champions donde Real Madrid se eliminó en cuartos, donde el Bayern Múnich se eliminó en cuartos y donde el City se eliminó en pre-octavos de final. Solamente había dos equipos, tres Ataca a Guaraní en el remate afuera. competitivos. O sea, realmente lo digo. Para mí el Barça desperdició una Champions. No quiero utilizar el término fácil de ganar, pero una Champions Accesible. Claro, ¿sabes por qué? Porque ganar... Una vez que vos sos campeón, te quitas una mochila, amigo. Si el Barça metió un triplete en este año de reconstrucción, agárrate, ¿eh? Agárrate con lo que se viene, pero yo estoy seguro que el año que viene el Liverpool está a punto de cerrar a Florian Wirtz. El City está cerrando refuerzos. Liverpool trae a Frimpong. Real Madrid va a ser competitivo de vuelta. O sea, claro que el Barça puede ganar otra vez el año que viene, pero no va a ser con este grado de cuadro que se pensaba. O sea, el Barça tuvo, sin faltar el respeto, como rival fuerte recién al Inter. Ahora, Y el Dortmund hasta ahí nomás. te hago la pregunta. ¿Esta Champions PSG sella el Balón de Oro de Dembélé? ¿O puede cambiar con rendimiento, No, porque el PSG, Mundial? no, porque ¿El el Mundial? PSG no tiene el PR que tiene el Barça. Eso es cierto. El jueves que viene, previa de Paraguay, es Francia-España. Por la Liga de Naciones. O sea, va a tener técnicamente frente a frente a Dembélé y Lamine. Si Lamine te moja ese partido con un doblete, agarrate, Adentro. Después, ¿sabes cuál es la única forma de que Mbappé pueda genuinamente pelear el Balón de Oro? ¿Cómo? Sale campeón mundial de clubes. No solamente ganando. Porque ¿qué pasa? El PSG ahora te da una sensación de que es un equipo poderosísimo, que Sí. lo es. Sí. La gente se olvida que el PSG está en el Mundial de Clubes. O sea, Real Madrid podría enfrentarse al PSG en la semifinal y al City en la final. Si por ahí el Madrid es campeón, el Real Madrid eliminando al PSG y ganando una eventual final al City con un gran Mbappé, ahí podría ser. Lo que pasa es que Mbappé no va a ganar el Balón de Oro contra el Pachuca y contra el Al Hilal. Claro que no. Lo va a tener que ganar contra el PSG y contra el City, pienso yo. Peligro, se avanza Trinidense, cortó como un bombero, en esa apagó el incendio Vargas, atención que sigue Trinidense, Stephen Díaz, corta con el cuerpo en esa Lucho Martínez, saca le dice Gustavo Vargas, los dos partidos están 0-0 y lo que estoy viendo hasta el momento es que Libertad está sufriendo bastante con la presión Está del siendo- equipo de Marcelo Palau. Está siendo una continuidad de Libertad. Es más, te digo algo, ayer por ejemplo en el partido, Marquitos, Sí. Dembélé es clave. Sí, O sea, en todo, prácticamente en 2 goles. En el primer gol, él ralentiza el juego cuando ameritaba. Y en el tercer gol, mete un taco que rompe a la defensa del Y Inter. agarra a Vitinha. ¿Y cómo juega Vitinha, Sí. hermano? Ah, y te digo algo. Voy a hacer un comentario termo. Sí. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Creo que sí. Ojito con Portugal en el Mundial. Nelson Vitiña, el Real Madrid, háblale a tu presidente. Viejo, el doble 6 del campeón de Europa Cierto. es Joao Neves Vitinha, papá. Así nomás. ¿Qué digo? Dice el chat. Sumate, pibe. Se viene el last dance más grande de la historia. Pilota ¿Y sí? parada para Guaraní, 16 pero no titular, minutos. no. Los últimos 15 minutos se cae el estadio, entra, se pone el brazalete. Un penalcito en octavos. En cuartos. En cuartos. En semi. Alfaro quiere jugar contra Portugal. Dice, Oh. ¿quién sale campeón hoy? Platense o Huracán. Ojalá que. Ojalá Platense. No tengo candidato. Yo por el Momo. Pilota parada para Guaraní, señoras y señores. ¿Cómo va 3 a cuartos faltarme de algo, cancha. Va el esférico viajando hacia el área defendida por...
O sea, el señor Víctor Zamudio ya saca de vuelta en esa trinidense. O sea, es que el sexto grande. Atención que la va dominando Joel Román. ¿Sabes qué también pegaría si sale campeón Huracán que se va a que prender fuego San Lorenzo? No, pará, no es la manera. Mendoza. Cuba, además que Vitiña, son demarcaciones distintas, chat. Pueden jugar juntos. Sí. La pelota que se va perdiendo en el Arsenio Nico. Che, pero hablando en serio, qué bien juega Vitiña. Se paseó el muchacho. Hay salida que corresponde a 2 de mayo. Las lanza por un costado. Hay lateral para Libertad de manera ofensiva. Mientras tanto, en el Arsenio Nico. No pasa nada, Rodríguez. No hay nada. No O hay sea, nada. La definición del campeonato nos está permitiendo hablar de De muchas cosas. muchas cosas. Señor, Vitiña o Pedri, preguntan los muchachos. Vitiña. Igual a mí me encanta Pedri. Sí. La temporada esta de Pedri fue Yo una... por el partido que vi ayer de Vitiña. ¿Qué juego? Vitiñista. Fuera- Yo Vitiñista me declaro de ayer. Vitiña, Valverde y Camavinga. Ahora yo te pregunto, ¿le ve al Real Madrid negociando con el PSG? No, imposible. No. La única forma que el Real Madrid le saque un jugador al PSG es que salga libre tipo Mbappé. Sí, ayer justamente aparecía Kimpembe ahí con. ¿Quién con me la empezó a Champions. salir a festejar? Con la Tranquilo. Pero dejarle festejar al maestro. Che, vieron qué quilombo pari. Sí. Sí. No. Ah, ¿cuál vio? No. No, la festeja. El... Ay. No, pará. Ahí. El festejo. Yo vi el festejo de la Torre de Eiffel. No. El otro no me enteré. Estamos hablando de los saqueos. Ah, no, yo veo el lado lindo. El lado lindo. No hay nada lindo. No. Efecto Golden Vikingo Boy, fue- bueno, hay discusión, ¿verdad? Pensé que ganaba Cubar, sí, pero ahora con la final que hizo de Huella es imposible. Nunca subestimes al poder PR del Barça. Literal. Cubarcita mete 2 cambios de frente el jueves y están así que Franco Aresi, bro. Hay juego, pelota para Libertad. Nos transportamos sin Pedro Juan. Vale, Férico. Perdido. ¿Y Belén? Está en la cancha. Qué grande. Sí, señor. Está también Pablo en la cancha. Míralo a Pablo. Sí. Va a ser hinchopina. Hincha ¿Cuál es el Pina, apellido debut. de Pablo? Pablo Martín. ¿Eh? Martín. Ah, no. Ataca Guaraní, viene la pelota al área, pasada para Mendoza, a ver si le queda. Ahí está Alcides. O sea que es nuestro Christian Martin. Sí. Sí, el mismo. Encima es. Medio parecido. Sí, parecido. PR, al decir PR decimos Public Relations, Santiago. O sea, la influencia que tiene el Barça, que tiene el Real Madrid, los clubes Marketing, grandes. papá, marketing. La capacidad del marketing y de posicionar. O sea, el Barça va a llevar todo su PR a la mina. O sea, el Barça se va a olvidar de Rafinha Ataca ahora. 2 de mayo, atención con esto, se viene a la carga al 2. Ahí lateral, nos vamos de vuelta a Arsenio Nico. Ahí lateral para Guaraní, viene la pelota de cabeza, atención con esto, va Diego Fernández. Saca la pelota Gracias, Tridense. Lateral Suscripción ahora. de Marce, ¿eh? Espectacular, Marce. Qué ¿Cuánto grande, va, Marce? Regaló la suba ahí a Ingrid. Bien. Lateral para 2 de mayo. Nos vamos al Río para Petit, para el partido de 2 de mayo. Libertad. Juegan rápidamente para Franco Aragón. Descarga por el costado derecho. Está jugando Feliu. Más atrás para Pedro Sosa. Por el lado de Guaraní, Trinidense. Empatada la situación. Salida de portería que corresponde al equipo del Triqui. Uy. Ataca el 2D. Ahí va 2 de mayo. Buena pelota. Atención que hay peligro. Cruzó al medio y está. Decime que Pegale, sí. que le pegue a alguien. Que le pegue, tiró. ¡Fuera! Uy. La tuvo Feliu. Le pegó al arco y se aproxima 2 de mayo. Está sufriendo mucho Libertad. Yo te voy a decir algo. La sal condimentada que necesita la definición del campeonato es un gol de 2 de mayo, ¿eh? No está pasando bien Sí. Libertad, ¿eh? No está pasando bien Libertad. 2 de mayo está jugando mejor. Mucho mejor. qué cerca que pasó. A ver acá. No. Cerquita. Se pone linda la definición del campeonato. Como dicen eso, falta ese condimento para que se encienda todo. Por favor, te pido, Dan. ¿Qué almorzaste hoy? Yo hoy le metí un asadito. ¿Cómo tiene que ser? Pero decime el corte. Vacío. ¿Querés que yo te diga el mío? Vacío con chorizo. Bien. ¿Sí? Hoy, O sea, en realidad comiste carne, porque Claro, carne. asado sin costilla no es asado. Exacto. una pata de chancho. Ah, ahí va. Pata de Pata chancho. de chancho. Brillante. Que se empezó a hacer a las 9 de la mañana. A las 2 comí.
No sabés lo que era esa locura. ¿Jugó? 3 platos. 5 horas de cocción, boludo. 3 platos fuera de uno. Increíble, con ensalada de poroto. Locura. Ah, no. No es para estar en un lugar cerrado. Abrí todo. Gracias, Alan Olimpistas, por suscribirte. Gracias, Grande, Marce. Alan. Gracias, Marce, por regalar Gracias, los perros, por la sub. sub. En serio, muchísimas gracias. Acusa un golpe, Roque. Costilla y vacío en mi caso. Butifarra. Picada parrillera. ¿Choriques? Hay pelota parada para Libertad. Se aproxima. Comí asado, Coque, no comí otra cosa. No. Pará, tranquilo. Aquino, de cabeza sacando Guaraní. Guaraní con el avance ofensivo. Ya lo corta Trinidense. Mientras tanto hay pelota parada para Libertad, que viste de rojo. El esférico del conjunto Gumarelo preparándose con Lucas Zanabria. Detrás de ella, en el arco, está Ángel Martínez. Atento, viene la pelota de Lucas Zanabria. Viaja al área. Vete la cabeza. 2 de mayo, cuidando con seguridad la portería del joven arquero, ¿sí? Perdón, Marcos, pregunta el chat. 2 de junio. Creo que es el miércoles. No, mañana. ¿Mañana? Mañana 2 de junio, sí. Estoy totalmente Lunes. cagada, ¿eh? Lunes. Mañana se van a dar a conocer los rivales de Cerro y Libertad en Copa Libertadores. No puedo decir el nombre porque Tiki-Toki se puede enojar. Perfecto. Pero dar a conocer los emparejamientos. Gracias, Dan, querido. Muy amable. Perdón, chat. Allá, ahorita. Mañana al mediodía, ¿de Al verdad? mediodía, ¿verdad? A mediodía. Vamos a reaccionar a eso, parece, ¿eh? Ale Rojas dijo que la costilla ancha está sobrevalorada, Nelson. No dijo eso. No, y si dijo eso, no. Igual te voy a decir algo. Una costilla ancha. No, pero te voy a decir algo. Respecto a la costilla ancha. Tenés que comer costilla ancha solamente si sabes de la jerarquía del cocinero, del asadero. Claro. O sea, No cualquiera puede hacer una costilla. exactamente. Ataca 2 de Es un mayo, corte. pelota. Que saca, atención con esto. Bien, el equipo de Palau despeja ya rápidamente. ¿Vos qué opinás, por ejemplo? Vos sabés O sea, que coincido contigo. Dependiendo del cocinero, la costilla ancha. Porque todos conocen la... Bueno, está pues la costilla que del frigorífico Chetito. Sí. El que se vende así. Sí. Es imposible que te salga mal, amigo. Es un buen fuego. Claro. Una hora y media, 2 del lado del hueso, da la vuelta coloreada, adentro. Pero hay cortes que sí necesitas la muñeca del parrillero. Sí. Al hueso ahí. No, pues digo, por ejemplo, la costilla ancha, por ejemplo, sí precisa muñeca del parrillero. Atención que ataca Guaraní, va Diego Fernández, atención, qué peligro, va Mansur, la déjame, Fernández, Fernández, salvó las papas en esa lucha de la Cruz, hay tiro de esquina para Guaraní, para el Aurinegro, con su gente que quiere gritar, campeón, porque por el otro lado Libertad está empatando ante 2 de mayo. Si sale campeón Guaraní sería después de 9 años, ¿eh? Sí, se está viviendo una tensa calma respecto a la definición del campeonato que nos permite poder tocar otros temas del fin de Diversos semana. temas, sí, señor. Pero acá un gol de Guaraní o un gol del 2 de mayo te cambia totalmente. Sí. Tiro de esquina de Guaraní, va al centro al área, sale el portero, cabeza. No pudo resolver. Hay salida para Víctor Zamudio, trinidense, que está empatando ante el contendiente por el campeonato Guaraní. Saludos para Johan, el querido MKT de Guaraní, que hoy nos ayudó bastante para el ingreso de los chicos también a la cancha. Grande. Saludos para toda la gente de Guaraní, que hizo posible la cobertura de Pasión. El jueves estamos desde la cancha, relator. Exactamente, en la nueva cabina de Pasión. Ah, tenemos cabina. Sí, señor, cabina número 10 para los que quieran ir a visitarnos. Ahí va. Atención que saca. Sí. Cabina con internet propio. No es cualquier cosa. Igual el eterno agradecimiento a Federico Villalba. Vos sabés que lo vi ayer en una conocida Sí. Grande, Marce. hamburguesería y me miraba, pero no me quería a ser mal educado porque estaba con compañía. Entonces no me quería ir a... No, pero ¿Quién, no sé. vos o él? No, él. ¿Vos Él estabas estaba. acompañado? Estaba con la familia. Claro, él está con la familia. Yo no quiero ser un tremendo acá, maleducado. Escúchame. Te da una enseñanza de vida después de esta jugada de Camacho. Atención que va Néstor Abraham Camacho. Le pide que se abra. Recibe Mendoza. Mira al área. Mendoza, manda al centro. ¡Oh! Sacó Guaraní. Dígame. Bajo ninguna circunstancia vuelves a decir compañía.
Decí familia. Porque está... Claro, porque puede ser. No, pero no es con hijo Puede- ni nada, era una chica, no puede ser su amiga. Puede ser su amiga, puede ser su novia, puede ser Pero Marco Salida es su ahí, familia, maravilla, su boludo. familia, Marquito. familiar. Qué familiar. grande, Marce, boludo. Muchas gracias. A la pucha Marce. Y a Luía, a Iván Grande. Tecano, grande. Marce God, espectacular, Marce. Marce tiene Porque, que venir al ¿cuánto estudio. pensás que le Viene el ganábamos centro al de PSG? Néstor. Viene el remate, arriba y afuera. ¿Qué decía Yo a la creo, pucha Marce? yo creo que le íbamos a ganar al PSG. Este es el. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Marcelo. Vos no ¿Qué? viste ¿Te las suscripció? opciones, vos no viste 50 subs alegría. ya dio en todo el canal. Una locura. 50. Después tenemos a Kevin que tiene 32 y Franco con 8 subs. Tenemos acá el. Qué rata de Franco. Ahí va Ah, de atacando. arriba, pero lo que Allá están, sí. Sí, allá está, ¿verdad? Ahí está, es el número 1. Y cuando Marce Number escribe, le one. sale al lado de él, le sale regalito 1 así. Ah, te dijeron regalito 1. Espectacular. 0-0. Los dos partidos. En el Río para Petit Arsenio-Rico. Y nosotros tenemos un estudio clase A, yo trayendo Sí. la iPad por si nos faltaba una tele. Claro. Mamá quería Por si estaba todavía en pelea cerro. No, la CNN somos, boludo. Sí. Le contamos ya que tenemos. ¿Cuántos monitores tenemos? 1, 2, monitores 3, de frente. 4, 5. 5. 4, sí. Sí, 5, 6 con esto. ¿no? Una locura. Otro. Y la cabra. Yo ¿Y te la digo, cabra? la cabra antes estaba con una PC nomás acá. Sí. Ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 pantallas tiene. ¿Te acordás que si no tenías que abrir tan fuerte en la puerta, pues le podías mover la cruzada? Claro, Sí. y ahora le está tras bambalinas. Igual te digo algo, Dan. Vos para mantener tu jerarquía, vos no puedes hacer Benja lo que vos haces. A Benja No, en tenemos serio. a Benja Sí, sí. Ya lo pedí A bastante. Benja tenemos que pedirle que dé un paso al costado. Ahí va la pelota al área. Sácate. No. Ay. Tranquilo, Benja, tranquilo, no te enojes. Va tocando Vargas, pelota arriba, busca Guaraní, va llegando y está. ¡Ay! Era el primero de Guaraní de Laurinegro. Y va al ataque, ahora Néstor Abraham, recibe la marca, Nisa Mario López. Va Abraham, va Néstor Camacho. Néstor Camacho, cruzó la pelota, llegó Lea Cruz, arriba y afuera. ¡Qué lindo el partido que está muy bien el Arsenio Rica! Che, ¿cómo juega Camacho? Sí. Déjate, ¿Lo trae? Te hace una locura. No, No, es locura, te hace una locura. No es locura, En el 2025, Camacho y Alessilo hubieran sido titularísimos en Olimpia. No titulares, titularísimos. Y es más, yo te digo, Alexis lo está jugando bien. No puedo- Recuperó su nivel Pero en Recoleta. lo que pasa es que vos, tu opinión respecto a Alessilo no puede ser tomada en serio. Pero hoy lo No, vi bien. Lo digo con mucho respeto, no por Alessilo, porque Alessilo me parece un crack. Pero lo que pasa es que vos tenés una obnubilación. Vos tenés una. Vos estás enamorado de Alejandro Silo. Y no puedo odiarle. No es no odiarle. No Vos puedo estás no quererle. Vos estás en una clara faceta de enamoramiento. Sí, exactamente. Ataca el 2 de mayo por el La costado calle no derecho olvido. con Feliu que la mete al medio de Franco. Aragón que la pierde con Roque. Ahí de vuelta juego para el 2 de mayo. Por el otro lado Guaraní por el costado izquierdo. Avanzando. Ahí la tirada para el conjunto del Chiqui Arce. Vamos de vuelta arriba para Petit. Buena pelota de Castro. La dejan pasar. Buscan a Barreiro. Saca al Libertad que está sufriendo bastante. Está sufriendo mucho. Libertad. Avanza. 2 de mayo. Va el 2 de. Buena pelota que va ingresando al área. Viene el centro. Ahí está. ¡Remate! ¡Al palo! ¡Al palo, señoras y señores! ¡Dejate de joder! Era el primero de 2 de mayo. Se salva Libertad. Fue de vuelta Feliu, el que le pega. Creo que se está confirmando aquello que decíamos hace 2-3 días. Que si el campeonato duraba 5 fechas más, no sé si Libertad aguantaba, ¿eh? Ah, no. ¡Ay, Dios! Querida, ¡Ah, nada! El 2 de mayo, el 1-0. Mira. Che, hablando en serio, Libertad no atacó todavía, ¿eh? Mira. Uy, ¿vos Francisco sabés que Costa le pegó. boludo? Costa le pegó y casi se clava. Franco Costa en Nacional no era menos que Dembélé. ¿Cómo jugaba, boludo? Franco Costa, es más, chat, Franco Costa estuvo muy cerca de jugar en Cerro. Después tuvo una primera etapa en Nacional, usaba la casaca 15. Entraba el tipo, boludo, tenía un cohete.
Ya sabemos dónde. ¿Qué? No. Pucha, ¿cómo jugaba? Rapidísimo, después se estancó. Pero buen jugador Franco Costa, ¿eh? Si hay algún tricolor en el chat, va a recordar. Franco Costa es más que Dembélé, dicen los muchachos. Jugadorazo Franco Costa, se estancó, Sí. pero bueno. Cosas que pasan. La última vez que se vivió un campeonato en el Arsenio Erico fue en 2011. No. ¿Cuál 2011? No, en Cancha de Nacional. Cerro fue ese, mentiroso. Ah, no, cierto. Vos querés, vos querés Dale. vender una mística que no hay. No. No, sos malo. Sos malo. No, me confundí. No, sos malo. Pero ¿cuál fue el último? Sos un maleducado. Atención que va dominando el Roque por el costado izquierdo. Vamos de vuelta al Arsenio Erico. Mientras Mario López levanta la pelota buscando arriba a Ramírez, que hoy se viste con la 9. Esperando Yo te voy a en el decir banco algo. está Fernando Fernández. ¿Sí? Ahora mismo, lo que más se precisaría para agregarle esa Sazón. a la definición es un gol de Guaraní. ¿Por qué? Porque vos estás viendo que en el 2 de mayo Libertad está resistiéndolo al partido. Pero dentro de todo, vos en el subconsciente tenés presente que en la otra cancha no hay el gol. Pero si es que vos ya escuchás que acaba de meter el gol Guaraní y vos estás a un gol de perder el título, ahí comienza a trabajar otras cosas. Atención que va aproximándose Trinidense con tranquilidad la toma Rodríguez. Por el otro lado, vamos. Al pedo buscabas un artículo. Yo te cuento, fue en Cancha de Cerro aquello. No, ya sé, pero estoy tratando. Quiero saber cuándo fue la última vez que Se definió un campeonato en el Arsenio. Porque en Nacional 2009 no fue ahí. Nacional 2009 fue contra Olimpia. Sí, contra Olimpia En Sajonia. Perdió ese partido Nacional. Y perdió Y Libertad perdió contra Taco. Metió Mazacote, metió de lejos. 0-0 2 de mayo Libertad, 0-0 Trinidense, Guaraní en esta tarde de domingo mientras Uy, Stephen Díaz va recuperando y va uy. Stephen. Ahí va Díaz, Stephen. ¡Gol! De Trinidense, Stephen. La marca el 30, señoras y señores. Por el otro lado, ya escucha Libertad que hay gol de Trinidense y Guaraní. Con el doble esfuerzo ahora que tiene que hacer para tratar de salir campeón. Llegó el primero y Mario López aparece en la tapa, en la portada. 1 Trinidense, 0 Guaraní. Esto conviene al Guma. Bueno. Uno decía, un gol de Guaraní y el error que hace Guaraní no lo puede hacer un equipo que quiere ser campeón, ¿eh? Lo que nunca hay que hacer, lo hizo. Pase débil, pase que no es tenso al medio, con el central fuera de posición. Epa, llamame y una L, ¿eh? Llamame Libertad. O sea, el tipo le está diciendo, te estoy dando un campeonato. Shivami. Algo que esté saliendo con una Lucía. O con luz. Claro, Luciana. Mamá quería Guaraní. Mamá. Bendica ya. Ah, la pucha el indio ayer. Pero vos sabés que desaprovechó mucho también arriba, No, güey. pues no es eso. Igual amigo. lo que entregó ahora. Ahora Libertad está jugando. Ahora Libertad. come. Libertad te va a jugar. Se va a sentar, Sí, tranquilo. no. Aquí no. Vamos a ver si se levanta Guaraní. Pelota al medio de Martínez. Pone a jugar a Vargas que sale de su posición. Este es Fernández. Avanza Diego. Fernández la deja para Maíz. Maíz por el costado izquierdo. Se va moviendo Guaraní que hoy viste de blanco. Agustín Mansur. Pase por izquierda. Vendrá al centro al área de Diego Fernández. Cabezazo al Chile. ¡Ahí está! ¡Gol! Lo que tenía que hacer Guaraní. Bien, empatar rápido. ¡Gol de Guaraní! Ramírez rápidamente se levanta de lo que era una pesadilla. Actuó el conjunto del arquitecto. Ramírez metió la cabeza, metió esa pelota Habilitadísimo. para el gol del festejo. Ya lo hizo Guaraní. 1 para Guaraní, 1 para El que tira al Trinidense. Lo hizo Ramírez. El que tira al centro lo que quiero ver si está habilitado, ¿eh? Ah, a la hora de la apertura del juego por izquierda, ¿sí? Sí.
Porque Alcide está habilitado y porque está... Bueno, ya está, no, todo ya válido. está, todo. ya está. Totalmente habilitado. Espero que Franco Arroyo esté despierto. Confirmalo. Confirmalo, Coque, por favor, te lo pido. No, es una broma, te lo digo en serio. Qué pobre. 0-0, señoras y señores. El partido de 2 de mayo y Libertad. Guaraní ya lo empató. Guaraní ya marcó. Guaraní se mete de vuelta al sueño de ser campeón. Ahí va avanzando Mendoza. Río fue la raza de la oro más grande que se Avanza y va saliendo Guaraní. Ataca Libertad. Uy, uy, uy. Ahí está el remate mordido. Buena marca de 2 de mayo. Lorenzo Melgarejo tenía en el área la posibilidad de pegarle. Apareció Pedro Sosa para evitar que ese tiro salga cómodo. A ver, de vuelta la retiración. Mientras vemos a Trinidense atacando. Atención con esto. Viene levantando la pelota. A ver quién llega. Saca rápidamente la pelota Guaraní, sufriendo el conjunto del Indio. Vamos a ver qué hace. A ver Ramírez. Porque vi al arquitecta conversando con Fernando Fernández. Claro, ¿Va a ingresar el quiso? Sí. Sale Víctor Zamudio. Mientras tanto hay tiro de esquina para Libertad. Para el conjunto del Patito Aquino. Atención. A la carga va Guaraní. Pelota para Alcides Benítez. La meta al medio para Ramírez. ¡Epa! No hay falta. No hay falta, dice el juez. Hay tiro de esquina para Libertad. Vamos al río para Petit. Hay el centro de Franco que va llegando. ¡Ay, cabezazo! No salió el arquero, Ángel Martínez. No salió. En clave Guaraní hay 2 jugadores que han sido claves, valga la redundancia, en el último título jugando en un equipo y otro. Entre comillas, o sea, Palau Sí. en 2 de mayo y en Trinidense Tabeto. El Beto de la Cruyff. Que en Guaraní usaba la 17. El Beto. Coque, vos aplaudiste el gol de Guaraní. Sí, lo aplaudió. Lo aplaudió. Yo quiero que Guaraní salga campeón. Bien, y está perfecto. Fue lo más raza de la O que hice Y en me mi vida. informaron que Belén incluso lo gritó al gol. Es más, Es más, nuestro enviado Pablo Martín. Me gusta. es más, me dijeron que Flami tiró la cámara. No hay hincha final. Pero vos sabés que Pablo se cambió el apellido. Ah, Tenía otro apellido antes. ¿Cuál era? Rossi. no, me lo guardo para mí, tenía que tirar. Ah, ¿En no, serio? Pablo te permitió hablar de ese. Pero Pablo Rossi pues, suena- Pablo Rossi. nombre- Espectacular jugador de, No, de pues- Boca. No, de reggaetonero. Ah, De Carlitos Rossi. ¿Quién dijo, Pensé- amigo? Si te conozco más desnuda que con ropa. Y me saludas con besitos en che, la boca. tuvo un prime hablando ¿Lo de... conocés, vos? Claro que sí. Atención que ataca Libertad. ¿Te acordás de el prime de Kevin Roldán? Se apagó bastante. Después de la R. Sí. Atención que ataca Alcides Benítez. Se dibuja la diagonal. Va Alcides, la deja por el costado izquierdo. Este es Diego Fernández. La República atenta. Va Diego Fernández. Fernández que la coloca. A ver, pegale. Fernández la mete al medio para Alcides. Uy, 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 lo que hizo Fernández. ¿Para qué dijiste eso? Hay que cagar los perros, no te mazo, men. Está mal de la cabeza Milhouse. No puedes tirar eso en un programa serio. Ahí va la pelota viajando y llega a las manos de Ángel Martínez. Sentido queda el hombre de Trinidense. 1-1. Ay, sí, fuerte. Lo movieron al Cuca. Al Cuca Román. El Cuca Román, sí, Cuca dice. La Cuca. Ataca 2 de mayo. Atención, nos trasladamos al río para Petit porque Libertad está aguantando, está sufriendo. Porque va a César Castro, la perdió. Ahí está Roque. Santa Cruz. Roque, la deja al medio. No, o sea, estoy en mi mejor momento, Santi, ¿eh? Hay lateral para Trinidense del Arsenio Nico. Va Pasión rápidamente 2027. Mendoza. Pelota que le queda a Néstor Camacho. Néstor la deja a Mendoza. Buena pelota de Mendoza. Atención, hay peligro. Le quiere pegar. Saca a Guaraní. Sale el conjunto del arquitecto. Avanza el Indio. Esto está 1-1. Paridad. Se mete de vuelta en el juego en esta Guaraní. A ver, no se va completamente. Stephen Díaz que ya la conecta. Qué buena pelota que va. Stephen. Saca Mario López. Guaraní que está sufriendo también. Opinión de los Knicks anoche me preguntan. ¿Viste ayer?
Libertad. ¿Quién va a ganar? ¿OKC o los Pacers? Le pregunto al chat. Los Buena Pacers. pelota, atención de la Cruz. Cortó Guaraní. Avanza y va. Avanza Diego Fernández. Atención, la joya luqueña. Avanza con todo. Y se viene Diego Fernández. La deja por el costado izquierdo. A ver, Ramírez. Se Anímese. coloca Ramírez que deja para Fernández. No le llega la pelota. Uy, salida de Mendoza. Por el otro lado, 2 de mayo intentando. Pero ya recupera Iván Franco. Franco. No, este es Alcaraz. Sí. Los Pacers del chat, ¿eh? Claro. Yo lo veo más los Pacers. Avanza Guaraní con la pelota. Deja la pelota para Cantero. Alexis. OKC, UFC. Cantero, avanza Cantero. La deja, retrasa la pelota en esa maíz. La dejan ahora para Agustín Mansur. Mansur que mira Alcides. La toma Diego. A ver. Corta Trinidense. Y va el corte provincial y avanza el equipo de Arrúa. Hay un hombre caído y falta de maíz. OKC in 6. ...43 minutos... ...de la primera etapa... ...empatados los 2 encuentros... ...en el Río para Pestil Libertad... ...con 2 de mayo... ...0-0... ...no hizo el debut del marcador todavía en este partido... Nelson, estamos de acuerdo que el PSG será campeón mundial, ¿no? qué golazo... ...de Stephen Díaz... ...la reiteración... ¿Vos sabés que puedes tener un Real Madrid Juve en octavo? ...lindo... TBT... Y Real Madrid podría jugar contra River en cuartos. ¿no se habla de ningún refuerzo de River? Marín. Técnicamente es porque al final no pagó Vuelve. la... Ojalá que se quede y que juegue el Mundial de Clubes, así te sumamos otro paraguayo. Va a Lindo. tener Gustavo Gómez, Matías Rojas, Kaku. 4 paraguayos. Ah, ¿eh? Seguiña está. Seguiña está en el... En el Fogao. No. Ah, la IN, cierto. Él está ahí. Independientemente si volvía a eso. Bueno, pero pasa que él juega a la sub-23. Se van a cumplir los primeros 45 minutos de esta tarde de domingo. Mientras vemos a Stephen Díaz deambulando el 3/4 de cancha de Guaraní. Cortando, parecía. Es así de Benítez. Vamos al Río para Pestido. Nos agregan 2 minutos también. En el Arsenio 2 minutos. Avanza Trinidense. Atención con esto. Uy, nadie lo acompañó. No hay falta, dice Benítez. Ayer terminó el préstamo. Vuelve a Botafogo. Al Fogao. Ahí está, tomando la pelota Aquino. Se ordenó un poco Libertad, ¿verdad? Sí, un poco O sea, más. Los primeros 30 minutos fueron buenos. Ah, claro, boludo. Rubén Lescano también. Está en flu. Cierto. Bien, Alan querido. Atención que Encima ataca convocado. Guaraní. Va Ramírez, atrás Ramírez. La Ahora deja visita para Luis. Aquino, manda al centro al área. A ver. Yo sé por qué. Avanza Trinidense. A ver. O sea, yo dije en enero. Yo te dije en enero que era mi player. Desde que dije que es mi pollito vendido al Fluminense. Entonces yo entiendo la pelotita. Entiendo el balón. Ahí El va. Bacapipopó. Entiendo. Corta. Y ¡pah! Cómo lo bajaron a Iván Franco, Le tiraron el Escaña. Hay salida para el conjunto de Guaraní con Ramírez. Ahí el salto que no llega a ninguna parte de Diego Fernández cortando Trinidense. El Cuca Román que se pasea por el costado derecho. Pegaría un Libertad versus Rosario Central el año que viene. On dice. Se va a cumplir. El club de los socios. Cortando Mario López. Aparece ahora. Con todo, llevándose el esférico ahora. Diego Fernández. Este es Diego. Va al 26. Toca el corto. Ahora para Agustín Mansur. Este es Alcides Benítez. Tiene Primer la tiempo, última. Libertad Tiene la última, Guaraní. Tiene la última. Lo va a terminar. Lo terminó, claro que sí.
Sí. Señoras y señores, primer tiempo, primera etapa. Por ahora, campeón Libertad, ¿eh? Sí, señor. 1-1, Triniense, Guaraní, 0-0. Libertad, 2 de mayo. Esa toma está linda, ¿eh? ¿Cómo va a estar ahí, Black? Fíjate, cuando se cierra el plano, ¿sabes? Mira vos. Significa que sobra 1. Cuando son 4. Franco. ¿Por qué? No, y fíjate que el plano qué lindo es. Por Espectacular. eso, así, nosotros tres. Hermoso. No, pues, ¿por qué te vas? No. ¿Por qué se van? Si el plano está tan lindo. Dale, Cookie. Si el plano está tan lindo, muchachos. Dale, Cookie. Dale, Cookie. Para verle, Roca lo sufre. Dice, para mí, el que más está bueno, para pasar frente a mi cámara, peor, ¿eh? Para pasar frente a mi cámara, peor, mi rey. Puta, pasó por todos lados, ¿eh? Muy bien. El marco del respeto. Excelente. Se ve opaco a los costados. Voy a limpiar. Sí. Bueno, le explico, chat. Se está pintando el piso fuera del estudio. Y a nosotros nos dijeron que por favor tengamos cuidado. Porque, ¿qué pasa? Está el estudio, que es un piso negro, y se está haciendo una raya en medio verde. Se nos pidió, por favor, con cuidado, que no pisemos. Marquito, ¿qué hizo? Salió, piso. Totalmente verde a su zapato ahora. Del plano general, no, sí, el plano general sí se ve un poquito, pero eso es tema de cámara, se puede limpiar. Hay que ver después. Coque Mufala, Libertad, por favor. Libertad. Puta madre, esto me van a hacer clip. Lore. Libertad va a ser campeón del fútbol paraguayo. Libertad va a ser campeón del fútbol paraguayo. Y es más, te digo algo ahora. Te digo la tabla de posiciones. Aguantame. Te digo la tabla de posiciones, ¿eh? Pero necesito la actualizada. Vamos a ver, sofá. Necesito la actualizada, esperen. Voy a buscar. Voy a poner Guaraní. Guaraní. Acá está. Guaraní, que ahora está empatando. Libertad va a ser campeón y Cerro va a ser cebollita. Con este resultado, señores y señores, si el partido termina así, con Libertad 0-0 y Guaraní 1-1, Libertad es campeón y Cerro es vicecampeón. Otra vez. No digo nada, ¿eh? No digo absolutamente nada. Ahora sí ya le estoy leyendo, muchachos, ¿eh? Libertad gana con gol de Roque, está escrito. Sale campeón Luque. De tanta... No. Ahora no, ¿eh? Exa cebollita. Y bueno, muchachos, yo hoy, ya que estoy solo, puedo terminar un poquito. Hay equipos que salen exacampeón del fútbol paraguayo. El único exacampeón. Y creo que, si no me equivoco, también habría un único exa cebollita. Sí, yo les digo algo. Si esto sale así, no me molestaría que Libertad salga campeón, ¿eh? Mañana, ¿cómo le voy a hinchar a Franco? Coque, ¿qué equipo te gustaría que te toque Cerro en la Copa? A ver. Octavos de final Libertadores 2025. Todos los equipos confirmados. Vamos a buscar. Te voy a decir qué equipo quiero que le toque a Cerro, ¿eh? Le voy a decir. Para mí. A ver, el bolillero no está por acá. Bueno, acá ya. Estos ya son todos. Estos son todos ya los resultados. ¿Vos sabés que estaría lindo un Cerro River, eh? Estaría lindo ver un Cerro River.
Pues si te toca Palmeiras, bueno, si te toca Palmeiras, está chao. Te fuiste. Si te toca Vélez, yo creo que puedes ganarle. Vélez no es tan bueno. Si te toca Inter, le tocó un grupo difícil también. Para mí el mejor grupo de la Copa Libertadores fue el grupo F, que era Inter, Atlético Nacional, Bahía y Nacional de Uruguay. Terminó muy justo todo. Te puede tocar Racing también. Vos sabés que, bueno, a mí me gustaría que le toque River. Hacerlo. River o Estudiantes. Estaría lindo. Pero me gustaría que le toque River. Palmeiras como el 2019. Y a Olimpia, ¿a quién le toca? Charango. ¿Sabe a quién le tocan? No voy a decirlo, ¿eh? No voy a decirlo. Palmeiras, River. A mí me gustaría River, ¿eh? Me gustaría River. No les miento. Me gustaría ver un... Tu hermana le... Bueno. Yo... No puedo banear. Pero bueno. No puedo banear. Pero si banearía, ¿eh? Pero chat, ¿usted quién quiere que salga campeón? Yo creo que el 99% del chat, porque estamos 63 personas ahora, yo creo que el 99,9,09% del chat quiere que salga campeón Guaraní. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, ¿verdad? River, no, ¿cómo que River puede ser campeón? Estamos hablando de Libertad Guaraní. Cerro, no. Pero no Cerro, estamos hablando de Libertad Guaraní, muchachos. No estoy diciendo campeón de la Copa Libertadores, tampoco digamos estupideces, factos, Guaraní. Copa de Leche de la Libertadores, prefiero la Copa Paraguay o Clausura. Vos sabés que yo estoy totalmente de acuerdo con vos a la olimpista. Para mí, hoy en día, este año la Copa Libertadores está muy sobrevalorada. Yo, si me das a elegir torneo Clausura o Copa Libertadores, yo te elijo el Clausura. Hoy en día. Llegó el jefecito, chat. A ver tu... Ahí hay un alargue. Jefecito, vení, puedes hacerle callar a este loco. Si Guaraní, Guaraní, yo festejo luego el gol de Guaraní. Olimpia no puede, muchachos. Yo creo que sale campeón el que sume más puntos. Vos sabés que estoy de acuerdo totalmente contigo, Pablo, ¿eh? Yo también creo que el que sume más puntos es el campeón. Pie Verde, jefecito, vení, pues, no. Marcos, el Pizarraya Moreno. Por favor, chat, cuando venga Marcos, díganle Pie Verde. Pongan en el chat, hagan ya un copy y para enviar todo junto. Pongan, Pie Grande no existe, pero sí existe Pie Verde y es Marcos. ¿Entendieron? Pie Grande no existe, pero sí existe Pie Verde y es Marcos. Cuando venga Marquitos, ese copy tienen que poner todito, ¿eh? Sí, ahí me va a ayudar la cabra también. Si Marcos No, Junior, así no. De Pie Grande a Pie Verde, Marco. Vos sabés que no, Vos sabés, parece que limpió todito su... ¿Qué pasó en la cara? Espera. Coque, Marco dijo pisada verde por toda recepción. ¿Es cierto eso? Marco manchó todo el canal. ¿De qué, boludo? Si acá estamos hablando de quién va a salir campeón este año. Acá la gente está diciendo Guaraní, está diciendo yo quiero que salga Libertad, dice acá Junior Paredes. Acá Alan Olimpista dice yo quiero que salga campeón Guaraní. Excelente, me parece genial. Mamita, cómo entran todos los perros acá, Vení, Marquito. ¿Vos sabés que el chat quiere contarte algo? No. Alza un poco tu pie.
Dera. Así empezó Hulk. Vale, empiecen. ¿Qué necesitas, bro? ¿Te viniste a ayudar? No. ¿Y por qué no usas acá la zapatilla esta que Tengo se... zapatilla. Hagáis una zapatilla. Y bueno, y para pasarte a conectar. Vení. Sí. ¿Pasado? No, pero no hace falta. ¿Cómo hace? Y voy a sacarnos la zapatilla. No, espera. Ya tengo. Acá, tira, acá, sí. Y tiró ni un mal, boludo. Tirala bien, viejo. Empieza. Ahí, conectate, jefecito. Hola, gente de TikTok. Bien, chat, bien, carajo. Bien. Ese, acá, mira. Bien, chat, bien, va. ¿Qué? ¿A quién? Tenemos que pasar a estudio, boludo, si no cambia nada. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que ya es un buen momento para pasar a estudio. ¿Sabes por qué? Cuidado. Igual yo me fijé la vez pasada que nuestra... después les voy a contar. Bien, chat. Sigan. No es Shadow. Hay un tema ahí. Bien, chat. Sigan. ¿Y después? ¿No? Y eso se le cerró Instagram. Bueno. Hola, chat. Vení, Marquito, vení. A ver qué dice. Pie grande no existe. Pie grande no existe, pero sí existe pie verde y es Marcos. Bien, Coque. Espectacular. Excelente tu gestión. Excelente. Felicidades. Felicidades. Mira el poder de chat. Una locura. ¿sabes qué? Pie grande no existe, pero sí existe pie verde. Y está con los accesos en el grupo. Dame. Qué loco, ¿cómo nos hace? Qué jugador distinguido. ¡Distinguida! Bueno, y seguro me tiene que llegar un mensaje a mí. Mi teléfono está en el... Preguntarle si sale mensaje de confirmación. Sí, ahora Tiene que estar ahí. A ver, Marcos Morel, el pie verde de Tomatí, dice, jefecito, te fuiste y Coque hizo macanada. Lo sé, se sabe. Después dice, Coque, para el jueves podré quitarme fotos con Jime en la cancha o me vas a pegar, dice Mr. Tengs. Mi hermano no se va a ir. Tranquilo, le vamos a mandar la entrada, sin problema. Sos un mal educado. Dice, relatanos uno de tus videos, porfa. ¿Cómo? Ahora empieza la final del fútbol argentino. Ese está bueno, ¿eh? Jime me dijo que sí, se va a la cancha. Ah, no, pará, Junior, pará un poco. Bien ahí Marcos, dice. Jefecito, no. Y se subió en TikTok. Córtenla ya con el tema esto de las bromas de las hermanas. Cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que decís? No decimos nada. ¿Cierto, amigo? Mira vos, en Dos Bocas. ¿Y qué te pasa el video? Voy y subí el... No, ya se subió, amigo. Ah, espectacular. Pero En Dos Bocas. en el cine rico, Pablo grabó que un hincha de Guaraní estaba viendo tu relato. ¿En serio? Sí. ¿Escuchás? ¡Qué grande!
Espectacular. Y, y nosotros hablando de la final de la Champions, tipo escuchando el partido. Ya. Qué vergüenza. ¡Saludos! Ahí se viene Román, mira. Román Y el queso. El queso. El quesismo. El quesismo triunfará. Sí, señores. Ingresa. ¡Ah! Auda. Claro, papá. Ponela toda de che. ¡Ayulo! Vos sabés que cómo me gusta. La noche. ¿Eh? ¡Hay juego, señoras, señores! ¡Segundo tiempo! ¡Libertad 2 de mayo! Y también Trinidense, Guaraní Trinidense. ¡Qué partido que tenemos! Vamos a ver la definición del campeonato. Atención que va Néstor Abraham, de tacos para Stephen Díaz. ¡Va! ¡Epa! ¡Falta! ¿Le viste a Kevin La Mónaco? Sí. Qué pucha, yo cuando le escucho al pollo diciendo los Mónacos es como escucharle al pollo diciendo colibrí. ¡Vamos acá! Jugador. ¿Pero dónde está el Él juega en el fútbol brasileño. Ah. Mira O vos. sea que él tuvo una sanción por... Ay, no. Sí. Ay. Por el temita de... Temitas. Pasa que no lo digo por TikTok nomás. Pero ya Atención saben que a qué va me Guido refiero. Fernández, la baja al queso. A ver, queso que levanta. Qué pelotas para Guaraní. La sacas por el costado. La sacas, mejor dicho, línea de fondo de córner. Situaciones azarosas del destino. Mira. No. Sí, pero en serio Argentina está 1000 años luz de nosotros. Tenemos solucionado eso. ¿Qué hay? TikTok. Ah, sí. Tenemos que ir directo a... Estudio. a estudio nomás ya, porque no... Mañana tenemos que salir ya de estudio. ¿Sabes por qué? Porque Ajá. después llamó en el Paraguay, entonces ya para acostumbrarle, tanto en el programa como el del martes de TS. Sí. Hay pelota al área de Guaraní y córner. Pasado. Sí. ¿Verdad? Sí. Voy a pedir un overlay. Ahí viene el centro al área. Atención que busca de vuelta al India. El partido está empatado en el Arsenio Erico. Por otra parte, Libertad va buscando por el costado derecho con el Alcaraz. Este es Alcaraz. ¡Epa! ¿Esto es publicidad o pasó en serio? ¿Qué? Ah, es publicidad. Ah, es publicidad. Creo. Apareció un vago. No permita que... ¿Viste? ¡Qué espectacular el fútbol argentino! ¡No, dejate de joder! Oh, bro, estaba a punto de entrar y apareció un vago todo tapado, con la cara así, llevó la pelota. Y salió la publicidad. No permites. Muy bueno. Muy bueno. Ataca Guaraní. Está en el área Diego. Se le escapó. No estamos viendo de fútbol libre. Aborigen de mi vida. Verá. Mostrala. Estamos viendo de Disney Plus. Claro, estamos pagando. Bien. Abrazamos en este espacio. Nos abrazamos. Abrazamos el fútbol por todas las corrientes legales. Sí, señores. ¿El fútbol paraguayo se ve por dónde, Marcos? Tigo Sports. Obvio, papá. ¡Me vuelvo loco! Hay juegos para Trinidense, hay juegos para 2 de mayo. El partido, los dos están en paridad. Ronaldo Martínez, titular. El hombre de la doble 7. Ahí va Lorenzo Migarejo. El bicho por 2. Exactamente. Y justo es Ronaldo. Abrazalo, viejo. po. ¡Abrazá! Coso. Coso. Espectacular Coso. Ahí va Álvarez. Pasado. Dale, Guaraní, queremos la copa. Suena. Retumba en el estudio principal de Pasión Estudio. Hay salida para Rodríguez. Guaraní está empatando. Quiere ser campeón. Por el otro lado, Libertad, que con este resultado es campeón. Es campeón, sí. Pero el fútbol tiene sorpresas. Y va, es Queso Fernández. Atención que el Guma controla. Hay peligro. Sacó 2 de mayo.
Vamos de vuelta al señorico que va controlando ahora Alcides. Este es Benítez que amaga, juega para Aquino. Aquino que emprende el pase. Atención con Agustín Mansur por adentro. Ahí que corta rápidamente Triqui. El trinidense. Avanza Triqui. A ver, qué buena pelota metió Beto de la Cruz para el Cuca Román. Avanza el Beto. Este es Beto. Beto que adelante por el costado izquierdo. A ver. Pelota para el Triqui. Se coloca, vendrá el centro al área. Desviado. Saca Guaraní, saca el Indio. Le queda el Beto. Ahí viene la recuperación de Diego Fernández. Se va a la carga. Y espera Ramírez. Buena pelota al área. Ay, lo que hiciste, Diguita. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, cara? Te extraño, Claudio Ezequiel Aquino. El Momo se fue a la cancha de... A ver la final. ¿Cómo te gusta, viejo? ¿Cuántas veces vas a decir, flaco? Acá te rompe los huevos. Es que ¿sabes qué pasa? Me gusta... Quiero que salga campeón Platense para ver el fantasmeo de Momo. Atención que ataca Libertad. Cortó justo a tiempo. Pedro Sosa pide en mano. ¿Esto es penal? ¿Es penal? Cuidado, ¿Es penal? ¿Es penal para Libertad? ¿Es penal para Libertad? Atención. Ahí viene el remate. Sacó Zamudio. En el Arsenio. Ay, es penal. A ver. Pero no puede considerar que es una mano de apoyo. A ver. Sosa. Nos toca el suelo. Hay penal hasta el momento. Fue lo que cobró Juan Gabriel. Mamitas. Hay penal, mano de apoyo, dice. No, claro, por eso. Acá ya depende de que el VAR le diga que considera que es una mano de apoyo. Pero ¿cuál es el problema? Que técnicamente no tiene la mano en el suelo todavía. ¿Entendés? Y va atacando Trinidad. Se levanta Néstor Abraham. ¡Qué peligro! Va Stephen. Corta Guaraní. A ver. Matías Espinoso besando la pelota. Listo para patear. Desde la zona. Le va a pegar Mati. Quiere capitalizar Libertad. En el arco. Está Ángel Martínez. Un gol de Libertad. Ataca Triqui. Atención con esto. Peligro. Porque ya poblando el área de Rodríguez está Trinidense. Avanza. Quiere el segundo. Quiere Néstor Abraham. Lo bajan. A ver. Saca Guaraní. Uy. Yo dije que el partido de Libertad terminaba 1-1. No recuerdo. Y que ganaba Guaraní, dije. Creo que sí. Porque están diciendo que yo dije que iba a haber un penal dudoso. Creo que no sí. Dije eso. No sé. Yo dije que iba a meter un gol de penal Libertad. Epa. Está denso, Subo así. Hay penal para Libertad, señoras y señores. Martínez se quiere agrandar ante Matías. Peligro. Zona letal. Ahí autoriza el árbitro. Va Matías. Gol de Libertad. Gol del Gumarela. Gol de Libertad, señoras y señores. Se pone arriba en el marcador. En el río para Petit de penal. Matías Espinosa está dando un paso más en esa escalera que lleva a la corona de campeón de la Apertura 2025. Libertad está ganando 1-0 en el Sana. Qué bien le pegó Mati, Abrió el pie. Intuyó el palo del portero. Pero le pegó bien, con toda la fuerza arriba. En un primer tiempo que hay que decirlo, los primeros 30 minutos de superioridad. Avanza Guaraní en el área, va Cantero, cruzó la pelota, no llega nadie, se fue El problema, tiro de esquina. El problema es que de vuelta, en ningún momento Guaraní lo ha presionado. En el sentido que Guaraní en ningún momento estuvo arriba. Ahora sí, ya que necesitas para que cambie el campeonato. Necesitas dos goles del 2 de mayo. Sí. Ahora mismo necesitas que se den 3 goles en 2 canchas. 2 de 2 de mayo y 1 de Guaraní. Se pone difícil. Pero este es fútbol, muchachos. Hay córner al área. Víctor Zamudio, arquero. Ya toma con las manos con seguridad el portero del equipo de Trinidad. 2 de mayo tiene que despertarse en el partido porque un penal
ya le dio la posibilidad al Guma de ponerse arriba en el marcador. La mano no estaba apoyada en el suelo en el momento del impacto. Enfocaron a Marcos porque Nelson metió puñito. No, Charles. Ahí mueve Trinidense. Atención con esto. ¡Epa! Los tiraron, los jalaron a Álvarez. Hay falta de Guaraní de parte de Lucho Martínez. Ahí está Martínez. Con este resultado, Cerro Porteño es vicecampeón. Exacto. No te permito. No te permito. ¿Cómo que exa? Exa vicecampeón. No existe esa figura, Coque, en el fútbol. ¿Por qué? Y 6 torneos seguidos. Sos un maleducado. Con datos iba a quedar. Terrible maleducado. Hay pelota parada para Trinidense. Viaja el esférico de Lucho de la Cruz. Acá Guaraní en córner. Hay córner para Triqui. Trinidense está empatando con Guaraní. Libertad ya está ganando 1-0. Atención que va Sergio Vareiro. Buena pelota para el 2 de mayo. A ver si le pega. 1, 2, 3. Ah, no, pero... Pegale nada. ¿Por qué no le pegaste? Pegale. Pegale, no dudes. Hay córner para Trinidense, la señorica. En Río para Pisti, 2 de mayo, buscando, presionando, pero recupera Libertad. Nos vamos al señorico porque hay córner. Hay tiro de esquina al área. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol de Trinidense! De Triqui Cañete metió el testazo, la pelota fue para de las redes. Señoras y señores, el conjunto de Trinidense dijo: no tenés que estar atento al partido de Pedro Juan, atendé acá porque estoy yo. Trinidense ya marca el segundo, de cabeza lo hizo Cañete. 2 para Triqui, 1 para Guaraní. Se pone aún más difícil la cosa en el Sana. Sí, e incluso esto ya está formalizando que Guaraní, de pelear el campeonato, está quedando tercero. Ahora sí, ya da la sensación de que sobran 30 minutos. Porque tiene que meter 2 goles Guaraní y 2 goles 2 de mayo. Muy difícil. Epa, hay falta en el terreno de juego de Río para Pisti. Ahí de vuelta la repetición del VAR. La mano no había tenido contacto con el césped, todavía no había, por eso no es considerada. Con este resultado, mano de Cerro apoyo. está siendo vicecampeón en 6 de los últimos 7 campeonatos. Es tremendo el dato. O sea, desde que Cerro fue campeón de la Clausura 2021, pasaron 7 títulos. No, muchísimo. 7 torneos, donde terminó segundo en 6. Y solamente no fue segundo en el torneo pasado, que terminó sexto. Señoras y señores, Guaraní está cayendo ante Trinidense, perdón. Libertad está ganando 1-0 y busca el segundo ahora, a ver. Pelota dominada en el área. Viene el centro. Pasado. Hay juegos para el Guma desde la esquina y avanza Álvarez. Álvarez en Trinidense. Vimos el partido en el Arsenio Rico. La va transportando. A ver, Román manda el centro al área. El cabezazo y está. ¡Tapó el arquero! ¿Qué tapó? ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Rodríguez! Era el tercero para Triqui, que se va agrandando. Y el público de Guaraní, que está mirando y está con una cara de tristeza, de preocupación por este partido. Pero casi se mete el tercero. Uy, el arquero. Asunto liquidado ya, ¿eh? Sí. Sí, por ahora sí. Ahí viene el remate. A ver, Libertad. Busca el segundo. Hay tiro de esquina. Nos vamos a la serie, Nico. Viene el centro a la área. Primer palo. A ver. Saca Guaraní. A ver, Guaraní si lo busca ahora de contragolpe. Diego Fernández pica el espacio. Alcides. La pelota ya pasa al dominio de Trinidense. Alcides es la voz de oro. El mismo. El mismísimo Dr. Love. Dr. Love de Cabañas, Cordillera. Yo creo que empieza a meritar la transmisión del Huracán Platense.
Para mí que sí. Se prepara William. Este fue Medita. legal. ¿Qué cosa? Este. Y ese también. Sale Ramírez. Ahí va. Ahí está la caripela del arquitecto. Mendieta. William. Will I am. Señores, el partido. ¿Qué puesto queda Olimpia así, mi querido Coque? ¿No quedarás cuarto o sexto? Ah, no, queda quinto. Queda quinto. Queda quinto porque le está pasando Le está- en puntos Trinidense. Ah, güey, la campaña de Olimpia. Maldito seas, bueno. ¿Cómo? Olimpia está quedando quinto. Chelsea Sports Premium está feliz por el título de su club. Willy la salvación dice Educados. 60 minutos en la definición del campeonato. Uy, 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 ¡Ay, uy, ahí uy, va! ¡Ay, ahí va! ¡Ahí va Trinidense! ¡Y está Camacho! ¡Gol! Adelantada. Se enoja Colman. Igual que definición de Camacho. No, pero Fíjate. jerarquía de este señor Olimpia, llámelo. ¿Está adelantado Camacho? Vos sabés que para mí el que está para allá le habilita, ¿eh? Va, esto sí, va a haber revisión sí o sí. ¿Está habilitado Camacho? Mientras tanto en libertad. ¿Por qué no volviste? Estás habilitado, Camacho. Camacho. Cardoso Lucina. ¿Y si volvés, Camacho? ¿Y si sí? Olimpia igual a su peor puesto de los últimos 10 años. Este es el close. No fue el... Chequeo, Vare. ¡Ay, chequeo! 2021 no fue el peor. Estoy viendo. Quedamos octavo. ¿Puedo esperar? Bueno, Tranquilízate. Ah, no. El 2023 Olimpia fue maravilloso. Sexto y quinto. No es de los peores. yo recuerdo uno de octavo. Sí, ese fue en el clausura 21, fue campeón Cerro. Sí. Se está revisando la imagen de Néstor Abraham. Atendé. Qué bien definió Néstor Abraham, viejo. Una vaca se avecina y no estamos. ¿Eh? Offside. Offside, perfecto. No sube el gol al marcador. Es el momento en el que aparece un comentarista así de larga data. Estos goles así de lindos no podrían anularse. Decilo, Marco. Famoso escuchar eso en la tele antes. Decina. Yo creo que los goles así tan estéticamente deberían valer igual. Decilo, Marcos. No, el comentarista tiene que salir. No, vos. No voy a decirlo. Y menos si vos me lo estás diciendo. Ataca Trinidense. Pero igual, mamita querida. Tráelo Camacho. ¿Cuánto decís que era? Tenéis tanto vos jugadores para Olimpia. ¿Verdad? ¿Eh? Camacho, pues, ¿por qué no Cerro? ¿Por qué no el Guma? Está matando el fútbol. ¿Por qué? Pues todo el tiempo venía Olimpia. Por eso. Respetale a Leguizamón en su puesto, viejo. Y la pregunta Yo la escuché hace rato un comentarista que dijo, si estaba Camacho en Olimpia. Titularísimo. Así que... Camacho y Ale Silva. Titularísimo. serían. Por eso. Ahí va Néstor Abraham. Camacho, demuestre. ¡Epa! ¡Camacho! ¡Demuestre! ¡Camacho! ¡Camacho! Bueno, Néstor. Pará un poco. Soy ídolo de Guaraní, amigo. No, Néstor. Tranquilízate. Calmate. Y lo peor es que le está haciendo un partidazo. Ahora ni le está sacando el título. Pero ¿sabes qué? Los mejores partidos de Camacho son contra su ex equipo. Cierto. Contra Sí, Libertad y contra Olimpia también la rompe sí. siempre. Mira la palabra. Gaístico pues el movimiento, ¿eh? Igual lo hizo sufrir en el primer tiempo. ¿Qué pasó?
Es el puro. No, pero un poco. Ah, bueno. Ah, no, Morínigo. Morínigo No, selección. boludo, Camacho le está pegando. Pero mirá el tapadón de Morínigo. Hija de mil el tapador de Mourinho. ¡Epa! ¡Epa! Cayó en el área, ¿eh? ¿O no? ¿O no? ¿Habrá pisado la raya como Marcos Morel? Ahí va jugando Guaraní. Atención, Etequesa Fernández. La deja por el costado derecha. De vuelta aparece Lucho Martínez cortando a Luis de la Cruz. Busto habló con Silva hoy, ¿qué? Hablo. ¿Sabes quién fue el destacado del partido hoy? Exclusiva. Exclusiva. Lucas Romero. Ah, güey. Tiene doble 6, así no lo lleva. Exclusiva. ¿Con qué ¿Querés dice que que- te diga algo? Decime. No son compatibles Silo y Richard. No. Tiene que ser uno de los dos. O sea, para mí la única manera de que Ale Silo pueda hablar Olimpia es que se vaya Richard. Y Richard no se va a ir. No, no. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Platense tiene dos técnicos. Porque es una dupla técnica. Ah, como los hermanos de Esqueloto. Técnicamente, esa no es una dupla técnica. Y el Ah, técnico ese es sí, Guillermo. Claro, el otro es el Y el, asistente. te iba a decir, hace mucho no hay Una en Paraguay. dupla técnica, ¿Vos ¿quién? sabés que Guaraní en el 2005 tuvo una dupla técnica? Rabina Sánchez. Rabina Sánchez. Sí, Rabina, histórico jugador de Boca. ¿Mm? Y eran dupla técnica, Rabina Sánchez. Es más, vos sabés que en Olimpia llegó a haber una dupla técnica, pero después renunció el otro técnico y se quedó uno solo. Olimpia llegó a tener la dupla técnica Carlos Quise Talavera. Carlos Quise Talavera. Sí, después renunció Talavera y se quedó Talavera Quise. renunció. Y Sí. se quedó Quise. Y Cerro dupla técnica. no fue recuerdo. la dupla técnica interina de Olimpia hace poco, lo de Monzón y Monzón Aureliano. podría decirse Sí, una dupla sí. técnica. Podría ser, pero Aureliano era más. Pero el que técnico pensaba era un poco Aureliano. El más. tema Claro. es que lo que pasa es que te daba la. Era una- Ah, no. Qué jugador Camacho. Le queda bien la Olimpia. Atención que va Camacho, pelota. Ahí buscando Trinidense, el tercero Guaraní. Con este marcador. No, el árbitro que se va al mundial, Rafa, es el que está pitando el partido del Gumo. Sí. John Gabriel Benítez. John Gabriel. No, John Ojeda Williams. fue. Ojeda fue el. Pero el Ojeda- árbitro. Ojeda. Entre Desde el clásico que está macaneando. Ojeda y Carlos Paul. Mamita querida, pollo. Ojeda era correcto. Después. Tipo vos. Correcto. Claro, pero después. Después del clásico fue un poco. Cayendo el nivel. Atención que va el Guma. En cambio, vos lo contrario. Vos Tata. estás en un pico de forma maravilloso. Tratando de. Ahí va jugando. Trinidense. Busca el tercero Trinidense. Insiste, ¿eh? Saca. Guaraní. 20 segundos de delay tenemos. Se demostraba para ¿No que. te conviene? ¿Qué cosa? Cortate eso. ¿Sabes qué compré ayer? ¿Qué le metiste? CapCut. ¡Oh, no! ¡Ah! Sí, bien, bien. Welcome. Welcome to Welcome. the jungle. Sí, señor. Oh, ¡Otoporá! bebé. Oh, bebé. Tienen que ver jugar con los filtros. O invitar. Ahí está la pelota. rato. Tricky. Este es Vamos a Roban. pedir presupuesto. Sí, señor. Salimos todos ganando. Atención que hay tiro libre. Esta puede ser la ocasión para Huracán. Epa. Triple transmisión. Tiro libre Platense. viene Taborda. Taborda va. Arco. Acá me marcó gol. ¿Qué? No, Acá fue gol. no, pero está viendo otro partido. Pe. Tipo el pollo ñolo. Pavón, 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 pavón. Arco. Colibrí. Ese es el peor. No puedo. Pipa, 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 pipa. Pipa. La otra vez vi que Precisión. un tipo puso cómo hubiese sido si el gol de Maradona le hubiese. Diego. Diego. Ah. Maradona. Qué hijo de puta.
Hijo de... 1-0 gana Libertad, empata. Perdón, ¿qué? ¿Y este de Camacho? Camacho. Néstor. Abraham. Ahí está. Tendría que haber dicho toro, nomás viste que es vaca macho. Vaca macho. Vaca macho. Vaca macho. Bueno. Vaca macho. El toro. Ya El toro. Jorginho. Guanchope. Guanchope. Tiene para dupla técnica. Palau. Señores, Colibrí. se está definiendo el campeonato. El colibrí podría haber Independiente de Avellaneda. Viene el centro al área. Pasa que le quedan 6 meses de contrato y River no le va a renovar. No. Sí. ¿Eh? ¿Lo trae? Sí. ¿Qué ver ahí? ¿Cómo? Colibrí. Mi amigo, ¿qué podemos hacer? Con mi amigo. ¿Te gusta lo colombiano, Jame en su momento. Su cara. El colombiano te gusta, Ese, el puro por los barrios. Se mata la gente. El puro tiro. Este es Vargas. Avanza, Vargas. El partido está 2-1. A ver, Guaraní si se despierta. Está cayendo. ¿Qué me tiro? Ahí va la pelota arriba. La baja. Y ya hay conexión entre los hombres de Triniense en la salida. No, Junior, ese relato no es del pollo, ese es de Walter Nelson. Uy. Ahí va Román. Insiste Román. La pelota le llega a Rodríguez. Walter Nelson, un relator del carajo. Además, convengamos que Walter Nelson no relata solamente fútbol. Walter Nelson en realidad es uno de los mejores relatores de boxeo. ¡Epa! Sí. Y la famosa frase, salí de ahí, maravilla, es Walter Nelson relatando una de las últimas peleas de... No, una de las últimas peleas de Maravilla que ya... ¡Atención que va Guaraní! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Torales! Agarró la pelota, forcejeó. Tenía un objetivo, era clavar esa pelota. Lo clavó ahí al costadito. Nada que hacer para Zamudio. Torales, el apellido del segundo gol para Guaraní. 72 minutos y llega el segundo. Empatando el Indio. 2 para Guaraní, 2 para Triqui. Habrá que ver si no le toca abajo. Si no le roza abajo a Benítez, Sí, vos sabés que está revisando, Pero después, ¿sabes qué pasa? Para mí el roce existe, pero ahí tenés que medir la intensidad. Si es que un roce así puede permitir que se caiga el jugador. Pero seguramente será revisada esta acción. Y no descarto que lo llamen incluso, Epa. Fue amonestado el Cuca. Cuca Román. ¿Por qué sea? Cuca Román se lleva la tarjeta amarilla. Ok. Se tira, dice. Se anulan, es robo. El árbitro de Erlis Benítez. El Cuca Román Riquelme. 73. Prefiero siempre pedir la revisión. Chequeo VAR. Van con todos. Vas a revisarle, dice el jefe. No, dice que eso. De ninguna manera. Vos sabés lo va a anular para mí, Pero si nos moja 2 de mayo, no hay otra vez. Hay un temario. Un temario. Un tema Ikem. Un ¿Sí? temario. Epa, ven a la Va a ir al bar, va a ir al bar. Peinadito, Qué peinadito, Nefasto peinado. ¡Epa, Camacho! Pero pará, Se calentó. epa, pará. ¿A qué otro? Una más y te va, Abraham. Ahora. Los perros, cálmense, pues. Néstor Abraham Camacho León. ya. Bárbaro. Y lo persigue Zamudio. Sí, y Torales también ahí atrás, Va Camacho. Ya. Dáselo que querés. Ya. Top 3 peores peinados.
Revisión VAR, señores. La oficial Mandrague. define. Te digo, ahí abajo, ahí abajo. Ahí nada. Nada. Ahí. Pie izquierdo. Pie izquierdo de César Benítez. Fíjense. A ver, la César revisión Benítez, VAR. pie izquierdo contra... Ahí. Esa Ahí es la está. acción. Igual vos sabés que ahí podía igual meterle, ¿eh? Ahí. No sé. Pero que pongan velocidad normal, en cámara lenta, como todo es. Llámame en cámara lenta. Más un. No. O sea que para mí se tira, ¿eh? No hay gol. No hay gol, ¿eh? Anulado. Se complica. ¡Se anula! Se anula. ¡Se anula, chum! ¿Cómo? 75 minutos. Anulado, no sube al marcador el segundo de Guaraní. Ahí sale a Franco porque... ¿Saben que se vuela acá? Sí. Franquito, no es gol, ¿eh? Yo entro nomás a 35 y... Yo no voy a permitir que se le falte el respeto a un compañero. Che, este César Benítez es el que metió un golazo contra Cerro después de un penal que tapó... Llane. Me acuerdo el gol, pero no fue César Benítez. ¿Quién fue ese? Que después se lesiona. Atención con esto, porque después sale lesionado. el Sale jugador. lesionado, pero no fue César Benítez. No fue Benítez, ¿verdad? Era Golazo Tacuarí Cerro. hizo. Tacuarí Cerro, ¿verdad? Lateral era. Sí. No me estoy acordando su número. Hay salida que corresponde a Rodríguez. Libertad está ganando 1-0. 2 de mayo. Con una pelota parada. Que puede venir. Avanza Cantero. Ni un golcito Vamos a dar más. señorico. Avanza. A ver. Cae en el área. Piden penal. Ah, el queso estaba pidiendo Como penal ahí, loco. pero... Mansur toca para Richard Torales. Torales que sigue con el balón. Uy. Casi lo convierte 2 de mayo. Avanza Guaraní ahora. Viene el centro al área. Ha pasado. Busca el queso la chilena. No. Ah, no. Che, yo quiero comer una empanada. El gordito no abre. No, pues cerca de casa hay un lugar donde hacen una empanada. Acá en Lambaré hay uno. ¿Sí? Chetazo. Quiero comer una jamón y queso y carne. 1 y 1. 3. Ah, no. ¡Jugaste, Mortero! Che, Vito que Mortero se fue ya con Romy. Sí. Aclarate. Ay. No, se fue a su programa. Camilla. Sosa amonestado. Ah, no. Se va. Pasame. Puro. Ahí está chiquito. Jiménez. Chiquito. Se tira el jugador. A ver, la reiteración Sí, es falta. es falta de Richard Torales. Ah, mira el pie. Ahí. Sí, es falta. Lleno total en la zona de Artigas. No. Tranquilízate. Saca Libertad. Felicidades, Nelson, por el campeonato. Ahí va 2 de mayo. Ahí falta. Haga el boludo conmigo, ¿eh? ¡Epa! No, tranquilo. Mirá el chat, Nelson, allá. Mirá. No, ¡Epa! Libro negro. Anotado. mirá el color. Sí, por eso. Ataca ahora el Cuca Román. Remate fuera. ¿Por qué te reís tanto, será? Qué gracioso. Yo no sé, acá que está saliendo campeón Libertad y se caga de la risa más de 10 minutos de coque, ¿eh? Sí, hace rato te No, ríes. por el Sí, chat. sí hay algo ahí medio rarete. ¿Cómo te pones en serio? Muy bien. Profesional. Se ríe. Caldi, No, va. poca. Serio. Sí. Señor. Por el nivel, Se ríe, ahí está. Es más que mira cómo salió Morínigo, será. Ahí la chiva de fondo, espectacular. Uy, casi. Penal para 2 de mayo, ¿eh? Penal para 2 de mayo, espera.
Mami, Ah, no, esperá un rato. mamita. Esperá un rato, por eso te digo, Esperá esperá un un poco. ratito. Porque está medio complicado. No hay, dice. Epa. Au. Ah, le sacó la pelota de la mano y le dijo, toma Morinigo. Coro Offside. Toma Morinigo. Ahí está la pelota de William. Tranquilidad para Triqui. Mira Carlos Poli. Perdón, Juan Gabriel. Ahí está Morínigo. El Robo. Guma. El Guma. Hay un robo. ¿Eh? ¿Cómo? Metió puñito, nos anuló el penal, ¿eh? Vos también tenés tweets. Vos tenés, ¿sí? No. ¿Algún tuit ahí que podamos buscar? Sí, sí, sí. No. El Paraguay, uno, ¿no? Sí. Para un poco. Ay, ay, ay. Ahí está Juan Gabriel. Árbitro mundialista, ¿eh? Delita, déjame volar. ¿Qué es lo que acá es esto nomás? Le sacar la pelotita a la pucha. ¿Te da la copa nomás ya, papá? No querés que sea penal, ¿verdad? Sí quiero. Realmente quiero que meta uno más guaraní, así quedo cuarto. Si te reís es porque te gusta que se haga Libertad campeón. ¡No! 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 ¡Mirá, Gogo! ¿Qué, tío? ¿Qué te pasa, Gerard? ¿Vos estás más gumarelo que...? No. Realmente, acá para mí hay una desviada de atención total. Ah. Ahí va. Ah. Ay, sí, ay, oh, que sí, mete puñito. Acá hay una persona que ni siquiera vino a trabajar. Está festejando en Artigas. Ya está en Artigas. Cerca no le quedaba ese. Alguien que tiró toda la semana que no, que guaraní, lo otro, pues ya está en Artigas. Sí. Ahí frente a Fuerza Armada ya está. Claro. No sé por qué está flotando. Tiene todo huevo por su auto. No. ¿Qué pasó? ¿Y Pablo qué tal? No. ¿Y Pablito? Pablo le mufó a Guaraní. Qué puta. Pablo, cancha que se da Sí. a equipo Hace pierde. por lo menos 3 minutos no se juega el partido de Libertad, ¿eh? No, No. se está revisando el bar. Ah, güey, como entran tocando. ¡Ay, lo ay, del ay, tri. Camacho! Ah, güey, entraron tocando como. Espera, penal. Penal. Penal para 2 de mayo, gente. ¡Penal para 2 de mayo! ¡Penal! Ah, no, pero Guaraní mete una. Ahí está. Tocó para Quesa, se viene el Quesa. ¡Epa! Media vuelta, toca por el costado derecho. Va viniendo con todo a la carga Guaraní. Viene el centro al área de Mansur. Saca Trinidense. Hay penal, hay penal. Pelota parada para Guaraní. Dale al entendido. Dale al 10. Dale a William. Mendieta que le pegue, que se enciende todo y que el Pero campeonato. levantate, amigo. Sí. ¡Penal! ¡Penal para 2 de mayo! Señoras y señores, Vareira. No va a ser, ¿eh? ¡Vareira! No creo, ¿no? No creo, no. No creo, ¿no? ¡Vareiro le va a pegar! Va a autorizar Juan Gabriel. En el arco Monínigo. Uy, uy, uy. También hay pelotas paradas para Guaraní. ¿Con quién me queda? ¡Ay, ay, ay! Uy, uy, uy. Pelota parada para Guaraní. Hay penal para 2 de mayo. Se va a aproximar Vareira. Atención. Ah, no, déjate de joder. Vareira. ¡Ah, no! No. Ahí No. juega rápidamente Guaraní. Está el Queso, cruzó. No. No, no No. puede chutar. No, 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 no. Esto es... No, ¿qué hace, amigo? No, 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 no. No, 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 no. Che, en serio. No, ¿qué hace? No, 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 no. Esto es muy evidente, boludo. No. Qué bola. Déjate de joder. Qué bola. Déjate de joder. Ataca Guaraní, viene la pelota de Cantero. No, no puede fallar esa, ¿eh? No. ¿Qué pateó tan mal, boludo? No, no sé. No tuitees, Coque. Calmate.
¿Viste cómo? No, déjate de joder. Vareiro querido. ¿Cómo le vas a pegar así, papito? Porque se viene la carga ahora trividense. No, en serio no puede. Y menos contra Libertad, hermano. Por favor, define. ¡Epa! ¡Oh, no! ¡Ernesto! Sí, cualquier cosa ya esto. No, pará un poco. Aura, mira. HC, boludo. Ernesto Caballero, Claro. 26. Sí. Y se va. Megarejo, mirá. ¡Epa! Ah, no. Se te nota la felicidad, Marcos. ¿Qué? No. Por favor, más respeto. ¡Epa! No puedes. Lo de Vareiro, sinceramente. No, pero esto es una vergüenza. Reitero, Maya Nelson, te estás atajando. Tramita el huracán versus Platense. Dice, acá, cuando hay algún peligro. 38 minutos del partido de Platense y Huracán sigue 0-0. Perfecto, nuestro Sigue- corresponsal. Por ahora sigue siendo Libertad 44, Cerro 39, Guaraní 38. No. Pongan el mundial de la Kings League. Me informan que hay quilombo en Artigas. Opa, ya están con los festejos. Ahí va, metiendo la pierna a Mansur. Mansur la deja por el costado derecho. A ver, ¿qué sucede en esta jugada? Porque Guaraní no está pudiendo marcar. Avanza y se viene con todo Guaraní. 1, 2, 3, le queda a Torales. Torales de cabeza que la baja. De pecho vendrá. No, estaba adelantado Torales. Vamos, legendario. Dice la hinchada. Puede salir Maya Nelson, anda, festeja tranquilo. Vos dijiste, tío, ¿por qué Libertad sale campeón? Sí. ¿Eh? Es un demente. Atención que va ahora el Guma. Aura, Ernesto, con esa mascarita. Mascarita, con la mascarita. En su momento, Adrián. ¿Cómo se llama realmente la máscara esa? ¿Cómo se va a llamar? Batman. Más barata. Más cara. Anda tirando muy rápido, espectacular, Yo siempre saco. No es chiste, boludo. Es idiota. Y sí. La velocidad de la luz. Gale Black no resistió. Marcos Gumarela. ¿Sabe por qué? Porque hizo un video tipo Marco ayer. ¡Ah, no! Ese es el Emufal. La pregunta es. Ah, no, en serio dijo eso. No dijo la pregunta, después sacó un video de creer. Ah, De toda esa ilusión. pelotudez de eso la hace. La puta. Ay, lateral para Trividense. Ay, saca Guaraní, 88 minutos. Te felicito porque estuviste rapidísimo. Sí, muy bueno. Tipo, si tardaba un poco más no iba más a gracioso. Claro. Salida para Rodríguez. 2 de mayo desaprovechó un penal. ¿Quién diría, no? Ahí va jugando. A ver el 2 de. ¿Qué puede realizar el gallo norteño? A la carga. Va con todo el gallo. A ver si le pega. El remate. Morínigo. La lanza por un costado. ¿Se escapa? No, papá, si está en el botín, izquierdo del señor fútbol. ¡Epa! Lo bajaron al fútbol. Quedó sentido Néstor Abraham. El Guma está siendo campeón. El Guma coronándose a falta de minutos. A no ser que aparezca un doblete. De 2 de mayo. Y bolete de Guaraní. Doblete de Guaraní, exactamente. Penal para Olimpia Kings, dice Samber. Penal para Olimpia Kings. Penal para Olimpia Kings.
Y respetar su información, boludo. ¿Está tirando? Informan que Natalio está armando quilombo sobre Artigas. Mira, buena. Natalio, ¿cómo va a estar mañana? Sí. Natalio va a estar Buena, ojalá. acá comiendo un bife de chorizo, Acá comiendo. festejando el título del Guma. Morinho. Campeón, Marcos. ¿Usted que vos no le querés, Marcos? Como campeón, Marcos. Sí, así, esa parte que dijo Marco. ¿Cuál? Atención que va. ¿Cuál equipo? Vamos a estar trabajando. ¡No! Vamos a trabajar acá, vamos. Estamos trabajando. 90 No. minutos. ¿Para será? Ay, pues vete 7 minutos, profe, y seguí acá. Duele. ¿Será? Duele. ¿Será? Puede Duele. ocurrir. Nos vamos hasta los 97 en el partido de Guaraní. Hasta los 96 en el partido de Libertad. Marcos, Tigo Sport, sos Humarelo. ¿Mm? ¿Cómo ríe Nelson? Mira un poco. ¿Qué tal estás? A ver. Ronaldo, el remate. Tranquilidad. Es lo que se está riendo. Es lo que rato se ya, ríe. boludo. Te estás cagando de risa, Mm. boludo. Medio Ella festeja la extraña. Mercedes, pio. El chat, el chat. No, estoy acá viendo la repetición. Ahí detrás de. Qué pícaro que sos. Ahí detrás de la estación del tren te querés ir, ¿verdad? No. Ahí va Guaraní. Y está el queso. Oh, no pudo. Ahí en el palco. No. ¿Viste la entrada del palco? ¿Sabes dónde es la entrada del palco de Libertad? No. ¿Sabes, boludo? Ese que me dijiste la otra vez. Que es por la parte de prensa, entrar al pasillito y ya estás en el nuevo palco. Yo una vez no me fui a la cancha de Libertad. En el palco. Me fui a Norte. Ah, ¿vos te fuiste al palco? No, ¿cómo al Es Ah. palquista. Va de. Yo, yo toda la vida me fui a la cancha de Libertad. Trabajando, claro, de chico. Y de chico, boludo, de los 18, 19 años. Desde que empecé, sí. Claro. Yo le vi debutar a Julio Enciso en cancha de Libertad. Mira, eso. Entró y debutó con la casaca 33, por eso su arroba es Julio Enciso 33. ¿Sabías? Atención que va Guaraní. Es una buena curiosidad. Por supuesto. Son datos. Ahí va. ¡Epa! penal! Coro mano. Coro mano. Tranquila. Ey, yo no dije eso. Está difícil ver el partido. La vieja cuenta de TikTok y de Enciso tenía highlights de él mismo. No se va a la casaca 33. 2019 debutó Enciso. No, 2020. 2019. Con 15 años debutó. Chao. Yo el único video que pude encontrar de Diego Gómez. ¿Cuál? ¿Sabes qué videos hay? De Segoviña. Pasa que Cebolla la rompe en la Libertadores Sub-20. O sea, no, pero hay videos de Segoviña entrenando. No, todavía en ningún club era así como un. No sé cómo explicar. Tipo un profesor. Hace 6 años debutó Enciso. Sí, 2019. Nelson, verificame este dato. No, Enciso. sí, ya sabes. Yo sé que en cancha de San Lorenzo fue que Chamot, técnico de Libertad, cuando eso metió extranjero y Libertad ganó 5-2 y perdió la protesta. Avanza Queso. Lo dejo por el costado derecho. Se viene Guaraní. Busca el segundo. Quiere meterse en la pelea en estos últimos minutos. Guaraní Saca. hizo lo mismo. ¿No? Contra Olimpia. Sí, yo le conté a Costa. Yo le conté a Costa que estaba poniéndose extranjero. Profe. Al aire. Y yo le conté a Costas. Y después Bruno Paul me dice anda a avisar a Garnero. Y todo al aire con el micrófono prendido. Te fuiste a decir la. Guaraní tiene 6 extranjeros, Leo. Y mira, Garnero le llama a San Martín, comienza a contar.
se da la vuelta y no la hace. Y ahí le llama a Roque. Y ahí empieza a hacer cambios Olimpia, porque ya se había ganado el partido por protesta. ¿Verdad? Eso pasó al aire. O sea, está el audio. ¿Pero qué dijo Costas? Costas no se dio cuenta, boludo. Costas le metió a Maná en el segundo tiempo. Le metió a Maná por Walter Clark. ¿Qué Hizo uno, hizo? dos cambios. Atención que viene el centro al área. No logra conectarse con William. Me acuerdo que Guaraní quiso sacar una ley que decía que El todos centro. los ciudadanos colombianos podían ser considerados paraguayos. Paraguayos, claro. Por Romaña. Claro. Una cosa espectacular. 95 minutos. Quiso hacer como una especie de ley Bosman Guaraní diciendo que eso era... que Él es esa- paraguayo. No, sí que, No, y que por eso eso- atentaba contra la URO y eso un show fue aquella vez. Fernández mete la pelota, Zamudio. La gran Te- puta, pues. Tenía un equipazo Guaraní, boludo. Raúl Guadía le hace un doblete ese día a Olimpia. Creo que mojó el Chis también. Y para Olimpia metió Roque. Creo que 3-1 terminó. 4-2. 4-2. A mí no me contaron, yo estuve ahí. Ahí está. Sí nomás. Yo estuve ahí. Y encima Bondi, claro. A Costa Lo primero. que va a Costa ser el primero, hincha pero Ospina de Guaraní. Yo ya le hice a Pablillo, ¿eh? ¿Qué te dijo? Perlita. Le dijo, Ok. No, hace rato toda la hora. Ok, me escribí. ok, listo. Ok. ¿Viste su nueva foto de perfil? Sí, con su perro. Campeón el Guma, señoras y señores. Campeón el Guma. Eso es un maleducado. Y el perro de Pablo. Que baja. Ey. Felicidades Nelson, dicen en el chat. En el chat están diciendo. mi Che, güey. che, No, che, vos te sos un idiota. Te está boludo. faltando el respeto. ¿Felicitando? No, que sea la última vez. Y pa. Yo no digo No, nada. que sea la que el última chat, vez. que el chat hable. Que sea la última vez. Que sea la última vez. Yo contigo no jodo. Qué cagada. No, la policía. No. ¡Ah! Guma, Bien, Dan. ¿Eh? ¿Qué humano es el blanco y negro del grupo, boludo? ¡Campeón! ¡Campeón el ¿Qué Guma! hace, no? ¡Campeón el Guma! ¡Coge! No, es publicidad. No se roban el fútbol. Y bueno, felicidades a Libertad. Otro título más. Felicitar a Cerro Porteño también. Otro vicecampeonato más. Y Olimpia quinto. Difícil. Pero bueno. Siquiera son, ¿eh? Trinidad se terminó más arriba que Olimpia en el campeonato. Por eso, y Olimpia quinto, Cerro, digo. ¿eh? Y Olimpia quinto, ¿Te das digo. cuenta la falta de autocrítica que No, tiene? falta de respeto. No. Cuando hay que reconocer los datos, hay que darlos. Y yo estoy acá para eso. Nos vemos en la clausura, muchachos. No, mañana. Hola, Claro. Nelson. Campeón el Guma. A pleno. Libertad es campeón por lo que ha hecho en la primera vuelta del campeonato. Daba la sensación de que se iba quedando sin combustible en la segunda rueda. Pero termina ganando dos partidos claves que le terminan certificando la consagración. El partido de la fecha pasada, el gol de Sanabria en el 95 que le dejó de llegar tranquilo. Y este duelo contra el 2 de mayo. Pero se habla mucho de Libertad como el año pasado se habló de Olimpia. Respecto a lo bueno y no tan bueno del campeón. Pero la realidad es que Guaraní pierde contra Trinidense. Que Cerro Porteño tuvo oportunidades de sobra para poder alcanzar a Libertad y que siempre que tenía que dar ese gran paso ha fallado. Le pasó lo mismo a Guaraní. Olimpia terminó quinto. Olimpia terminó siendo superado en puntos por el Sportivo Trinidense. O sea, un cúmulo de muchos elementos que terminan llevando a que Libertad, producto de la gran regularidad que tuvo en la primera parte del campeonato, haya tenido la capacidad de prácticamente estar 10 partidos sin ganar, sumando todas las competencias, 8 tengo entendido, si hablamos solamente del torneo de apertura, y que le termina alcanzando para ser campeón del fútbol paraguayo. Otro título más para Libertad que sigue recortando distancias respecto a Cerro Porteño en lo que es
Copa de Primera específicamente, pero estoy por estornudar. Ahí va, voy. Pido disculpas. Volviendo al punto. O sea, la imagen de Guaraní, la imagen que termina dejando Guaraní que no la alcanzó, ni siquiera pudo cumplir con su parte, que era ganar. Cerro Porteño ya jugó sin ningún tipo de responsabilidad ayer. Olimpia jugó un domingo de mañana, fecha 22. Creo que eso te termina dejando a las claras las posibilidades o a qué compitió Olimpia. Libertad termina viviendo de la renta de la primera rueda. Es el justo campeón del fútbol paraguayo porque para mí, reitero el discurso que daba el año pasado, para mí el equipo que es campeón tiene méritos porque ha sumado más puntos que cualquiera de los otros. Porque tendemos a mirar lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer un equipo, pero Guaraní nunca dio el paso, Cerro Porteño nunca dio el paso y Olimpia directamente, después del clásico, se olvidó de competir. Es el campeón Libertad, justo campeón del fútbol paraguayo, y ahora habrá que ver si en el clausura se eleva definitivamente el nivel del fútbol paraguayo o, siendo sinceros, continuamos en este franco descenso de la calidad de nuestros últimos campeonatos. Señoras y señores, de esta manera nos vamos despidiendo mañana. Pasión Estudio Full de 12 a 2. Te esperamos, Te esperamos y atentos al hincha opina de Pablo, El debut de Pablo en el hincha opina. Chau, chau.